Muy buenas a todos, bienvenidos al episodio número 9 de República. Hoy estaremos hablando, ¿verdad?, un poquito sobre Rusia y Ucrania, desde no solamente el punto geopolítico actual, sino también un análisis histórico, ¿verdad? Y no solamente soviético y durante la Unión Soviética, sino también, ¿verdad?, de la era medieval y de la era imperial rusa. Como siempre, estoy aquí con nuestros anfitriones Ura Joan, Gabriel y Luis Padilla. Eh, Gabriel quiere decir algo, ¿verdad? Para comenzar el podcast, el episodio, que le encanta todo lo que son los conflictos postsoviéticos. Ese es su tema, eso es lo que a él le gusta. El jueves pasado, eso era el 15, Putin había hablado para que hubiera una reunión ese día entre él y Zelensky en Turquía, ¿verdad? En Estambul. Están teniendo varias reuniones, incluyendo entre los ministros de política exterior de la OTAN, ¿verdad? Y nada, era una oportunidad buena, ¿verdad? Para empezar el diálogo sobre la guerra. Pues Zelensky le acepta a Putin los diálogos, hasta que Putin de momento viene y dice, no, es que esto es una reunión de mando muy bajo para que los líderes de Estado le lleguen. Y eso confirmó, ¿verdad?, que el fin de la guerra es algo lo suficientemente importante para que Zelensky le llegue en persona, ¿verdad?, a discutirlo, pero no es lo suficientemente importante para que Putin le llegue de primera instancia. Así que vamos a discutir esto, hermanos, porque de verdad, Sí, me eh, pareció bastante interesante que sí, bien interesante. Zelensky llegó y, Sí, y sí, no, él le Putin no, llegó y y todo, Putin él lo le que llegó. mandó fueron oficiales de bajo rango. O sea, Exacto, era una delegación diplomática. Mira, es cierto lo que dice Putin, que en este tipo de discusión usualmente se empieza con diplomático y después se lleva al nivel de el líder estatal. ujú. Pero es interesante que él fue el que inició esto para después irse, ¿sabes? Y no cumplir con eso. Sí que no cumplió con hasta cierto punto de... Maybe no es que no haya cumplido su palabra, porque tampoco es que le haya prometido que iba a estar ahí 100%, que yo recuerde. Pero Claro, no, definitivamente él no lo prometió 100%. no demostró que estaba realmente comprometido al 100% con acabar la guerra ahora mismo. Porque la realidad es que incluso los mismos soldados, independientemente ya tanto ucranianos como rusos, obviamente lo vemos un poquito más del lado ucraniano porque, ¿verdad? Somos parte de Occidente, acá hay mucho video pro Ucrania y también hay pro ruso, pero cuando tú quieres ver videos pro rusos te tienes que meter a ciertos Telegram, ¿verdad? Que son de Rusia como tal, pero acá cuando tú estás en Instagram, estás en Facebook, O en tú ves, VK. exacto, en VK, tú ves constantemente videos desde la perspectiva ucraniana porque está más, ¿verdad? Aliada a Occidente. Y ellos están cansados ya del conflicto. Y muchos de los ucranianos que sí quieren luchar por su país están dispuestos y han hecho un trabajo espectacular defendiendo ¿verdad?, su país contra Rusia, que es un titán militar, a pesar de las críticas que le han dado, ¿verdad?, de la eficiencia de su ejército. Pero ya hay personas que están en contra del draft militar y hay personas que se han tratado de escapar de los En oficiales ambos lados, militares que no en en ambos ambos lados. lados. Pero sí, Sí, pero recuerda que también en el caso de Rusia, que si hay un draft y sabido, no es la mayoría de la población. Y Rusia no está al borde, no de extinción, sino que no está al borde de ser invadida por otro poder. En el caso de Ucrania, pues estas personas están literalmente en un campo de guerra. no, claro. Y la desesperación es mayor en Ucrania. Aunque me parece bastante gracioso porque hay videos que eso yo no lo veo completamente mal. O sea, simplemente porque parte de tu país está en guerra no significa que tú tienes que dejar de vivir. Pero que me parece bastante gracioso, ¿verdad? Porque vi unos videos de que tú ves el este de Ucrania luchando y todo destruido, pero tú ves la parte occidental de Ucrania y la gente todavía va a clubs, la gente va a restaurantes normales, Sí, una sí. vida relativamente La, normal. la, la parte occidental es, ¿cómo te digo? Yo que te puedo decir que yo fui allá el año pasado. Definitivamente unos controles militares en los bordes que no están presentes, Ujú. ¿verdad? En otros países que viajé. Pero por lo general es normal, ¿sabes? No es que yo vi un cohete o un dron ni nada. Lo Ujú. que vieron fue pues, soldados, ¿sabes? Pues, haciendo su trabajo. Me imagino que feliz de la vida que no estaban por allá en el Donbass. No, sí, es como todo y la gente se le olvida que Ucrania es un país bastante grande. O sea, El segundo más grande de Europa. sí, Sí, es después de la gigantesco. Federación Rusa. Es No, más sí, grande sí. que Polonia.
Sí, 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 Mm, sí. Digo, Ucrania es lo gigantesco. que se controla actualmente es más pequeño, ¿no? ¿Sabes? Ujú. Yo creo que era un 23%, no me acuerdo el porcentaje exacto, que está controlado ya por la Federación Rusa, incluyendo a Claro, Crimea, claro. ¿verdad? Ujú, Pero sí, no, definitivamente, sí, si estamos incluyendo lo que es el Donbass, Crimea y partes de Zaporilla, ujú. eso es el país más grande de Europa, excluyendo la Federación Rusa. Porque Bueno, la, Crimea, es interesante hablar de Crimea porque Crimea, no, dale, dale, vamos a meternos ahí. Cri- Yo sé que tú tienes mucho, mucho que decir ahí. Yo lo sé. Crimea, yo creo que Crimea es la única región de Ucrania a la cual yo sí creo que Rusia tiene legitimidad. Porque a mí me encanta Rusia como país, su historia. Le tengo sus críticas, tanto buenas como malas. No es que yo La crea que tercera Rusia, Roma. como le dicen, exacto, la tercera Roma. Pero cuando se trata de Crimea como tal, yo creo que se puede hacer un argumento bastante válido a que eso sí es territorio ruso. Pero obviamente, independientemente de cuando hablamos de la invasión de Rusia a Ucrania, como lo habíamos mencionado en el episodio con José Molinelli anteriormente, eh, es un conflicto sumamente pragmático en el sentido de que desde la perspectiva rusa y de la perspectiva ucraniana también, hay unos problemas de seguridad regional que hay que atender y que Rusia no está haciendo nada diferente a que ya no hayan hecho otras superpotencias para garantizar su Exacto. seguridad regional. Y mucha gente lo ve, no, es que estás tratando de justificar la invasión. Bueno, no es justificar la invasión, es que Putin no se levantó un día y dijo, estoy aburrido, voy a invadir Ucrania. Y la gente piensa que esto fue lo que Exacto, sucedió. exacto. Y Mira. en el caso Ah, de no, Ucrania, sí, sí, sí. obviamente, Ucrania tiene todo el derecho de defenderse. No es que no lo Ujú. tenga, o sea, tiene todo el derecho y perfecto. Yo creo que eso nadie lo niega. Pero la gente cree que Putin un día se levantó y dijo, hoy tengo ganas de ser el nuevo zar, quiero más territorio y voy a invadir Ucrania. Y la gente piensa que si Rusia gana la guerra, Ucrania va a desaparecer del mapa. Eso no es lo que va a suceder. Todo el mundo lo sabemos. O sea, que tiene una historia, que conoce la historia rusa y de No, cómo no. operan en sus áreas regionales, saben que es un problema de seguridad fronterizo contra Europa. No, sí, a mí siempre siento que va a dar un hemorroide cuando estoy viendo los medios y dicen que Rusia lanzó una invasión de Ucrania sin provocación, unprovoked invasion of Ukraine. Siempre que Ujú, veo 60 Minutes, que a mí me encanta, la entrevista de 60 Minutes están cabronas, la verdad que son súper ujú, buenas. Pero tienen un sesgo súper mega occidente. Y mira, la verdad es que nosotros vivimos en el 2025, que un estado no va a, la mayor parte del tiempo no va a invadir otro estado sin algún tipo de provocación, especialmente en un lugar como Europa, a ver, en donde el primer recurso para los europeos, inclusive los rusos siguen este modelo, va a ser la diplomacia. Ahora, es cierto que los rusos, pues, tiene un modo de diplomacia un poco más cuestionable a otras potencias, ¿verdad? A veces. ujú, Pero a Estados Unidos le pasó lo mismo. Mira las demandas absurdas que le hicieron a Saddam Hussein. Así que no, no es una invasión necesariamente improvocada ahora. Que sea justificable o no, son otros 20. Yo no te estoy diciendo que es justificada, en lo mínimo. Yo no creo en la guerra. Pero que fue sin provocación, no, no, eso no es cierto. La Federación Rusa ha delineado, ¿verdad? Las expectativas que tiene para los países que están en su periferio, ¿verdad? Lo que ellos le dicen el ujú, Near Abroad. Y por más injustas que sean, ellos han sido ujú, bastante claros desde el día uno. Y Ucrania ha sido de los países que más ha empujado con eso, y ahí con lo de Euromaidan explotó ujú, eso. Además de que por más que no lo quieran admitir, es cierto que hay personas que sí quieren ser parte de Rusia. Claro, la mayoría se centralizan en el oriente de Rusia, no de Rusia, de Ucrania, ¿verdad? ujú. Pero eso de que los ucranianos nunca han querido ser parte de Rusia y que todos quieren ser independientes, eso no es cierto. Hay algunos que sí, otros que no. Yo creo en la soberanía de Ucrania, Muchas de las ¿verdad? familias rusas y ucranianas tienen familiares ucranianos. Ajá, No, yo te lo puedo decir que lo vi allá. tengo familiares que viven en Moscú, tengo otros en San Petersburgo Eso y me lo dijeron viajamos. O por sea, allá. Eso me lo sí, decían sí, por allá. Cuando yo porque viajé son por una allá, a mí me lo cultura, decían. por eso, porque no son el mismo Exacto. país, pero No, no. son una cultura, unos países, incluyendo a Bielorrusia, by the way, Ucrania, Bielorrusia y Rusia, son tres naciones que llevan juntas no solamente el Portugués, mismo imperio. italiano y español, básicamente, en Por eso, términos de algo así, lenguaje. no, no, no,
no solamente el lenguaje, sino culturalmente, sino que tiene No, sí, una sí. historia de hermandad histórica. Obviamente no son las Ujú. mismas personas, no son la misma gente, pero son primos hermanos. Es algo bien parecido como los latinos, No, lo que sí, pasa es que sí. ellos son mucho más antiguos. Y es lo que le explico también a Claro. la gente, porque hablan de las invasiones de Rusia, que la gente no entiende que luego de que cae la Unión Soviética, que era un imperio ya establecido, que era una nación ya con su seguridad nacional establecida, porque la razón por la que Stalin empieza a expandir y poner gobiernos comunistas en Europa no es solamente porque se levantó y le dio la gana, que no me malinterprete, definitivamente esa era la meta del comunismo, expandirse por Europa. Pero una de las razones por la que él hace esto es para asegurar la seguridad regional de la Unión Soviética, porque como todo el mundo sabe, el que sabe la historia rusa, Rusia tiene un problema. Rusia geográficamente no es difícil de invadir. Sin Ucrania y sin Bielorrusia y sin los países bálticos, que en este caso ya están en NATO, que es una de las preocupaciones de Putin, porque ya tiene frontera en Finlandia y en los países bálticos con NATO. Es relativamente sencilla de invadir si tiene las fuerzas militares, ¿verdad? Y la inteligencia militar para hacerlo. Y lo único que impide que Moscú y San Petersburg caigan en manos extranjeras, ¿verdad? Porque no tienen barreras naturales, es el ejército ruso, como siempre ha sucedido, porque eso del invierno es un mito bien grande, no es que no afecte, pero afecta tanto a los rusos como a las fuerzas extranjeras, porque ese mito del invierno se hizo popular con Napoleón. Eh, que no me malinterpreten, Napoleón definitivamente una de las razones por la que perdió gran parte de su ejército fue el invierno, pero también es debido a una estrategia rusa que fue de retirada, es muy inteligente de hecho. El punto es que por eso es que Ucrania es bien importante. No es importante porque Putin le dio la gana que es importante, para él es importante porque él heredó una Rusia que ya había colapsado económicamente, políticamente y regionalmente no era ni siquiera, ya dejó de ser una superpotencia. Prácticamente toda su presidencia, él se ha dedicado a tratar de reconstruir la seguridad regional de Rusia, que lo ha hecho de manera exitosa en algunas áreas, en otras no, es cierto, tanto económicamente como políticamente. Pero, y a pesar de las críticas que le podemos hacer a Putin, lo que sí podemos decir es que Putin ha logrado hasta cierto punto, o al menos antes de la guerra, yo creo que todavía, porque los negocios que está haciendo con China, por lo general, son bastante lucrativos, ha logrado volver a poner a Rusia no como una superpotencia, pero como un big player, un jugador mayor en la geopolítica mundial, cosa que no era en los 90 y a principios de los 2000. Bueno, Y en el Imperio Ruso y la Unión Soviética operaban distinto, pero operaban bastante similar cuando se trataba del Cáucaso, de Europa del Este y de la Asia Central. Pero por una necesidad, ¿verdad? De seguridad. Porque genuinamente Rusia, incluso la capital tiene que ser Moscú. San Petersburg ahora mismo está muy vulnerable a ataques extranjeros por la localización geográfica. bueno, primero que todo, sí, concuerdo contigo grandemente, pero eso sí, tú dices que a nivel mundial, que Rusia, pues dejó de ser potencia y que ahora lo es. Bueno, yo diría que el nivel regional, ellos siempre han dominado, de hecho. Por eso, en parte, los conflictos postsoviéticos, ¿verdad? Han ido y han cursado de la manera que han cursado, ¿verdad? Por la intervención rusa, sea en una capacidad oficial o no. Pero si estamos hablando de la geografía de Rusia, ¿verdad? Estoy totalmente de acuerdo con lo que dijiste, ¿verdad? Bueno, Sobre... recuerda que Ajá. antes de que la Federación Rusa fuera lo que es hoy, o sea, en los 90, la Federación Rusia no era una potencia militar global y ni económica. La economía estaba por el No, no, piso, hubo hambruna. no, no, el global no, global O para sea, nada. no, y Regional sí, regional sí. regionalmente en Europa tampoco. O sea, ya NATO existía para ese Sí, tiempo. No, bueno, bueno. los éxitos militares de Rusia fue en el Cáucaso, que son países menores que no, o sea, pues, Eso es lo que yo iba, eso es lo que por yo eso, iba. por eso, a Georgia, Ah, ok, ok. a Georgia, hasta Ucrania le gana a Georgia. O sea, esos Sí, países porque regionales ellos del metieron Cáucaso, pela en el Cáucaso y en Asia Central también ayudaron a estabilizar. por eso Acuérdense de son, la guerra civil en Tayikistán, por que eso, pero fue, si no cuando ya, fuera por Yeltsin, se hubiera colapsado el régimen y hubiera por un eso, chorro islamista allá. pero por eso digo, la región de Rusia Ujú. no significa solamente el Cáucaso, significa toda Europa, porque Rusia está en Claro, Europa. claro, claro. Euroasia, está en Euroasia y Rusia no fue Pues la primera potencia militar de eso Euroasia. quería llegar. Si por alguna tú estamos hablando de la geografía de Rusia. Si por alguna razón cae,
¿verdad? Pues la capital, yo diría, de facto de Rusia sería Novosibirsk, porque los rusos, y esto entiendo que esto era también un plan de Stalin, ¿verdad? Durante la Segunda Guerra Ujú. Mundial. El plan era mover todo a la derecha de los Urales y fortificar con cojones, ¿verdad? Las montañas Urales, porque esa división que ocurre ahí en los Urales entre Eurasia, ¿verdad? Europa y Asia, es Ujú. algo bastante crítico en su doctrina. Yo estaba viendo, me acuerdo, un video hace un par de tiempo atrás, y el muchacho esencialmente está argumentando que la razón por qué Rusia le mete tanto chavo a estas regiones allá en Siberia, ¿verdad? Como Novosibirsk, específicamente las ciudades Vladivostok, etcétera, es Ujú. porque aunque no ingresan muchos chavos, ¿verdad? Aunque la mayoría de la industria y los chavos viene del oeste de Rusia, si algo le pasará a ese oeste, pues tienen esas capitales de backup, ¿verdad? Para poder, o sea, reorganizarse y averiguar qué carajo van a hacer en caso de Sí, una invasión. lo que pasa es que casi la mayoría de los recursos naturales de Rusia Ujú. están en Siberia, en the Far East, en el este. Claro, claro, Obviamente tú también. ves que ellos invierten mucho, pero ojo, económicamente hablando, todas esas regiones, la gran mayoría de esas regiones dependen de Moscú. Todas, o la gran mayoría. Maybe hay alguna que, Ujú. ¿verdad? Autónoma que no está tan, ¿verdad? Atada a Moscú como otra. Por ejemplo, muchas de esas regiones no tienen movimientos separatistas, los tienen, pero no tienen un movimiento separatista realmente en auge o que realmente buscan altamente la independencia. No son movimientos sumamente populares en todos lados porque saben que dependen demasiado de la metrópolis rusa. Bueno, Sin contar de que eso hay en algunas parte es regiones, cierto, hay algunas regiones pero que están contentas, otras no tanto, pero es un problema complejo. hay que darle crédito a Putin que él ha bregado bastante eficientemente contra el separatismo. De hecho, a partir de 2022, muchos de estos separatistas se fueron en exilio, al punto que se han formado, hay este consejo que se une como una o dos veces al año de diferentes regiones rusas, ¿verdad? Que alegan que era el separatismo. Y esto no se daba a ese nivel antes de 2022, porque claro, cuando se transiciona a esa economía de guerra, ¿verdad? Esos elementos que ya existían y no es que no le hacían nada, pero no le daban tanto ojo, ¿verdad? Porque no eran tanto una amenaza. Cuando tú estás en guerra, Ujú. pues eso se convierte en una amenaza horrible porque Ucrania lo que tiene que hacer es meterle chavo a esa gente y meterle armas. Y en el momento tiene una segunda guerra, ¿verdad? En el joyete de Siberia metido. Ujú. Que sí, o sea, yo definitivamente soy de la opinión que hay un sensationalism, no lo puedo decir en español, ¿verdad? No lo voy a decir, lo voy a Sensacionalismo. decir. Eso Sí, mismo, sensacionalismo. sobre, A mí también supe cómo se dice. sí, 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 sobre el separatismo ruso, ¿verdad? Hay muchos medios que son ni necesariamente pro-occidental, simplemente antirrusos, ¿verdad? Que le encantan meterle mucha controversia contra, sí, están estos movimientos, esto y lo otro. Y definitivamente hay unas exposiciones bastante interesantes, ¿verdad? Hay un youtuber que yo veo que se llama Fredo Rockwell y él hace muchos videos, ¿verdad? Sobre el separatismo ruso. Y aunque es interesante, y él no necesariamente le está mintiendo con lo que él te presenta, porque coño, él hasta ha entrevistado a algunas de esas personas. Yo pienso que exagera un poco en lo importante que son o lo importante que va a ser, pero claro, uno nunca sabe. O sea, esto lo hemos visto en la Ujú. historia tantas veces. Mira lo que pasó en Irán. ¿Sabes? En Irán el separatismo contra el Shah eran varios elementos mixtos y el que ganó fue el más extremista. Para que tú veas. Siempre hay que tener cuidado y Putin ha No, sido sí, bueno en bregar con eso. es que lo que pasa es que cuando se trata de Rusia, obviamente de la parte de acá occidental, que Occidente es antirruso, y la rusofobia ha aumentado desde la guerra de Ucrania obviamente. Hay unas Sí. exageraciones sobre. Es como con China, el colapso de China que nunca llega. Desde los 90, desde los 80, creo que están diciendo el colapso de China que nunca llega. O sea, estaban obsesionados con el colapso de Rusia y de China, de otros países, pero no limpian el patio de ellos. O sea, es una obsesión, ¿verdad? Y yo también recuerdo ver en su momento cuando comenzó la guerra, un montón de artículos y un montón de videos antirrusos que vuelvo y recalco, no es que no les entiendo, obviamente Rusia invadió Ucrania, pero yo creo que una cosa es tú tirar un artículo o un video criticando a Rusia y otra cosa es, ¿verdad? O sea, haciendo propaganda o mintiendo acerca de Rusia siendo sensacionalista acerca de ciertas cosas. Y saben que la prensa de acá es experta en eso, en El la problema prensa es que se amarillista. mezclan.
Hay veces que tú tienes, como te mencioné ahorita, 60 Minutes, a veces tú tienes una entrevista, un reporte bien cabrón, pero tristemente está mezclado con propaganda, ¿sabes? Ujú. O sea, el ser crítico de eso no es aportar a la invasión de Rusia, de Ucrania, pero Ujú. hay que ser objetivo, ¿no? Yo que estudié periodismo, eso es parte del periodismo, tratar de ser objetivo. Lo que pasa es que el ser objetivo para muchos de los medios es seguir una narrativa, y eso no es. Lo que pasa es que la- también lo que es ser objetivo, neutral, que by the way, tú no tienes que, para ser objetivo, tú no tienes que ser neutral. Para mí no hay persona más malvada en este mundo que una persona neutral. O sea, eso es lo más malo que hay en este mundo, porque si en tiempos de crisis tú no pones un lado, literalmente estás dejando que ya lo que, independientemente cada uno tenga su punto, no está resolviendo nada. Por lo menos escoge un lado. Escoge a quién apoyar, ¿verdad? Y lo sé porque conozco muchas personas como que no, que para ser objetivo hay que ser neutral. No, no, no. Tú puedes tener tu posición ideológica, política y ser objetivo. Todo el mundo tiene un bias. El Claro. mejor historiador de la historia tiene un bias. El mejor analista político de historia tiene un bias. O sea, eso no importa. Todo el mundo tiene un bias. Es nuestra capacidad de reconocer ese bias y hacer un análisis, ¿verdad? Relativamente objetivo, lo más que se pueda, porque siempre van a haber fallas. Incluso nosotros aquí muchos, no pensamos igual en muchas cosas, pero a veces nos gusta Rusia, la Unión Soviética, el Imperio Ruso, y vamos a tener nuestro bias, pero hay que aprender a reconocer que, ok, maybe en este aspecto estoy mal, pero ¿y por qué? ¿Verdad? Y así. Y ese análisis, ¿verdad? No se da acá en Occidente, ya en la academia eso no se está dando en muchos aspectos, o sea, yo lo he visto cada vez menos, menos y menos. Aunque eso también depende del país, de la academia que estés leyendo y de la persona que estés leyendo. Como he hablado con Ura Jovan otras veces, que en la academia lo que hay es un montón de mucho ego y narcisismo. Y Sí, eso es sumamente cierto y lamentablemente cuando tú estás discutiendo este tipo de cosas, por ejemplo, ahora mismo, nosotros estamos haciendo un análisis y obviamente pues tenemos nuestros sesgos y pues tú sabes aquí que todos aquí tenemos una inclinación de alguna forma u otra hacia Rusia. Pero ujú, como quiera, podemos hacer el ejercicio responsable de decir, mira, sí, el que inició la guerra pues fue Rusia. O sea, ahora tiene razones para hacerlo, claro que sí. O sea, es una cuestión de ver las cosas con el lente un poco más frío sobre las cosas y comprender la naturaleza del pragmatismo político y más en cuando se aplica lo que es realismo en sí en las relaciones internacionales. Pues, estamos viendo un Estado que está defendiéndose en la cuestión de su potencia regional, en su influencia. Siempre ha sido un imperio y bueno, si nos dejamos llevar por eso, pues tú repasas eso, un ejemplo, en un sitio normativo como es un medio de comunicación, que quien te hace los análisis sobre geopolítica es un general ahí de la Guardia Nacional de los Estados Unidos, pues tú sabes que él no te va a decir algo con objetividad. O sea, ujú. él no tiene esa capacidad. Y ni se diga los libretos de la CIA que tienen algunos por ahí que repiten con el papagayo un montón de cosas para después terminar como los ridículos, porque es la verdad. Por ejemplo, ¿cuántas veces nosotros vimos en los medios que estaban dando órdenes de captura al líder del HTS, que actualmente es presidente de Siria y ahora es un héroe nacional, que fue hace Sí. 10 años un terrorista? Lo mismo pasó con Osama Bin Papi, Laden. él fue capturado por los Estados Unidos, él era parte de Al Qaeda. Exacto. Era un terrorista reconocido. Osama Bin Laden llegó a colaborar con la CIA y voló en canto las Torres Gemelas. O sea, las lealtades cambian porque la geopolítica es compleja y no se puede ver desde el sentimentalismo. O sea, y lo mismo pasa con Rusia. Ahora mismo, si ustedes ven las noticias, lo que más ahora se está hablando es sobre Israel, porque hay una desconfianza institucional con Israel y Estados Unidos, que está ocurriendo ahora mismo, pues porque Estados Unidos no quiere iniciar una guerra con Irán. Entonces, pues parece que ahora el libreto es silenciar el tema de Rusia y Ucrania, pero enfocarse en Israel, verlo como el malo, el que está iniciando la guerra, que de hecho sí lo está haciendo, un genocida. Y Pero nadie habla sobre Sudán. a, Exacto. a lo que voy es que el tema es cambiante acorde al interés geopolítico de los Estados Unidos y los medios son unos colaboracionistas en ese sentido. Y la verdad es que si tú miras lo que está pasando entre Rusia y Ucrania, ahora estás viendo cómo en las Naciones Unidas, Estados Unidos está votando a favor de Rusia. Se está alineando en la justificación de la invasión.
Todo pues porque desde arriba ahora les conviene ser aliado de Rusia. O sea, Rusia está haciendo una faceta, se está teniendo una faceta de pragmatismo político que yo hago el paralelismo entre cuando China hizo las aperturas económicas con Nixon en la década del 70. Sí. Yo estoy viendo algo bien similar y Trump está dando esa apertura con Rusia, que ya se deje esa hostilidad con Rusia como si fuera el único malo de la historia y que se empiece a comprender su política exterior y que Estados Unidos y Occidente ha cometido sus errores y que hay guerras que no valen la pena meterse. Oye, es como Rusia pasó hace la guerra de Ucrania ya lleva que 3 años. 3 años. Rusia pasó en menos de 3 años, en 3 años un poquito menos, de ser el malo de la película, al país más jodido del mundo, a ser el bebé porque todo el mundo se pelea, el daddy, porque ahora mismo tenemos a China haciendo negocios con Rusia y está Trump, Estados Unidos, la primera potencia del mundo, tratando de hablarlos para Occidente, luego de estar décadas rechazando a Rusia de Occidente, porque este rechazo de Rusia por parte de los países occidentales no comienza con la guerra de Ucrania. Y aún así los países europeos... Comienza con la Unión Soviética en 1922. Tantos países que y que Putin trató de solicitar admisión a la OTAN y se la denegaron también. Por eso que esos países que tratan de negar a Rusia, incluso en la guerra ucraniana, pero venían los países europeos y le sigan comprando gas natural a Rusia. Todo el mundo la odia, pero todo el mundo tiene que hacer negocios con ella. Porque realmente no es una cuestión moral, es pragmática y realista. Los países, especialmente la geopolítica, funciona de esa manera. O sea, es que de todas las gran potencias que no son superpoderes, la Federación Rusa es la más fuerte, la más importante. O sea, las personas, el europeo le encanta, ¿verdad? Por más que yo admire Europa, ellos encantan pretender que pueden vivir sin Rusia, pero ellos lo necesitan de la igual forma que Rusia necesita Europa. Bueno, claro, son parte de la misma región, ¿sabes? Son países europeos, o sea, dependen de sí mismos. Y incluso desde la fundación de Rusia, el Imperio Ruso, el mismo Peter, ¿cómo se menciona esa palabra? Como en vez de americanizar en Europa, europarizó, europeizó. Así mismo. Que se joda. A Rusia, tenían que parecerse Europa, porque los rusos se consideraban europeos, bueno, hasta cierto punto lo son. Lo eran hasta el 1922, y acuérdense que en la guerra civil rusa hubieron 800 países que hicieron intervención, incluyendo los Estados Unidos. De las primeras intervenciones ajenas en los Estados Unidos fueron las tropas en Siberia, pero las personas se olvidan de eso. Sí. Y también sumado a eso los límites territoriales, porque vamos a hablar claro, literalmente Rusia llegaba hasta Polonia en la mayoría de su historia fundacional. Entonces tú me estás diciendo a mí que ahora, después de Bielorrusia, eso no es Europa. O sea, Europa es un mito en ese sentido. Claro, si ustedes ven el mapa del Imperio Ruso para la Primera Guerra Mundial, Rusia tiene una frontera con Alemania directa, prácticamente. Sí. O sea, Rusia completamente era dueña de prácticamente casi todo el este de Europa, el norte del este de Europa. O sea, era un imperio gigantesco. Claro, ojo, importante aclarar. Esto no significa que todo el mundo que vive en el Imperio Ruso vivía feliz y happy con el imperio y quería ser parte del Imperio Ruso. Había sus movimientos separatistas, sus rebeliones y también como el Imperio Ruso y la monarquía rusa, ¿verdad? Los Romanov muchas veces trataron de oprimir a diferentes etnias y lenguajes y culturas. Esto definitivamente sucedió, como pasa en todos los imperios de la historia, porque esto pasó con Persia, pasó con Roma, pasó con los Estados Unidos, porque los Estados Unidos estuvo más de 100 años literalmente expandiendo su territorio, a pesar de que George Washington les dijo, no se expandan, no caigan en el imperialismo, y Estados Unidos hizo todo lo contrario. Lo que pasa es que la gente tiene memoria corta, como dije a todo el mundo. Las personas que viven en la Guerra Fría, no importa de qué lado, ya se veían a los Estados Unidos y la Unión Soviética como imperios establecidos. ¿Qué quiere decir esto? Este es el pensamiento de hoy día, porque lo sé porque he tenido familiares que me dicen, no, pero es que eso fue hace 100 años. Primero que 100 años no es mucho, bien poco. Y segundo, eso no significa que no pueda volver a suceder. Ustedes ven a Estados Unidos ahora como el bueno y un benevolente, no solamente porque era el lado del cerebro, y los rusos también, porque los rusos piensan así de su país también, porque ustedes viven en una época donde ya sus
poder regional y poder geopolítico está establecido. Ya las atrocidades que ellos tuvieron que cometer para llegar ahí, ustedes no las vivieron y si no las estudian, no les va a importar. Hay gente que les estudia, pero no les importa. Pero como ustedes están viendo a Rusia que está reconstruyendo su imperio y su poder regional, pues ahí es el malo de la película. Que ojo, no es que estas cosas estén bien, pero estas son cosas que pasan lamentablemente. Y las personas que suelen criticar estos problemas, estas políticas expansionistas, independiente de quién sea, no buscan soluciones. Dicen, eso está mal, pero yo no es que está mal porque mi enemigo se está expandiendo, no porque yo me estoy expandiendo. Porque cuando Estados Unidos lo hace, por ejemplo, ahora con Panamá, los trumpistas lo apoyan. Pero supuestamente, y cuando Trump quería expandirse a Canadá, ser el Estado 51, ahí no hay problema. Cuando lo quería hacer con Dinamarca, no hay problema. Con Greenland, disculpa, es que Greenland es parte de Dinamarca. Con Greenland no hay problema. Pero cuando es Groenlandia, así se dice en español. Muy extraño. Sí, Groenlandia, sí, Groenlandia. Es una cosa bien extraña, de verdad. Ya no, yo digo Greenland. Sí. ¿Y qué pasa? Sí. Y no es como que no es que yo esté en contra, porque eso esa es la mente de este tipo de personas, especialmente los trumpistas. No, yo estoy en contra simplemente cuando lo hace China y Rusia. Porque tanta crítica a China, que la podemos hacer, pero puñeta, China todavía no invadió ningún país. Eso suena a jingoísmo. La mentalidad antes de la Primera Guerra Mundial, eso es lo que estamos viendo. Por eso, porque maybe no te gusta China y su modelo de gobierno, está bien, perfecto. Y tú puedes criticar cosas que hacen dentro, fine. Pero, ¿cuál es tu crítica para hacer ver a la China moderna comunista para ir con los Estados Unidos si ellos ni siquiera todavía se han expandido? No, Víctor, tú no entiendes, es que son los malos. Es que tú no entiendes, sí, Víctor, ellos son el demonio. Porque ellos son comunistas. Por eso, no, es que ellos son comunistas y son malos por eso. Eso solo estaba hablando a una persona que era bien liberal. Y yo, si China estuviera haciendo todo lo que está haciendo ahora, pero en vez de Partido Comunista fuera un partido democrático, tú no tendrías problemas. Lo que te molesta es que tenga el Partido Comunista en el poder, porque el Kuomintang era igual. No, es que el comunismo es malo, Víctor, el comunismo es malo. Y lo cómico es que tienes a un sistema político donde ellos te dicen a ti, no, es que China es comunista. Bueno, pues enseñas una foto de Shanghai y tú dices, mira, eso lo hizo el comunismo. No, es que es un país capitalista. Entonces decídete. Exactamente. Cuando hace algo malo no saben lo que hablan. Mira, cuando hace algo malo es comunista, y cuando hace algo bueno es un país de libre mercado, de capitalismo. Cuando es uno de los países que más interviene en su economía, es una economía completamente planificada. Pero según los liberales como Milei, no. China es ahora potencia gracias al supuesto capitalismo, el supuesto, ¿verdad?, libre mercado, el supuesto que China tiene, porque el libre mercado nunca ha existido. ¿Verdad? Como quieren hacer ver los anarcocapitalistas. Pero sí, o sea, es como que, brother, el Kuomintang ahora está en Taiwán, prácticamente fue presionado a que fuera democrático, quote unquote, entre comillas. O sea, el Kuomintang tiene bases leninistas. Cuando el Kuomintang pidió ayuda a la Unión Soviética, hasta cierto punto utilizó bases leninistas para establecer el partido. Y la gente se va del Kuomintang, los civiles, porque el mismo Kuomintang solía oprimir a la misma población, por eso es que muchos se van a apoyar a Mao y a los líderes del Partido Comunista. Se alejan del Kuomintang. O sea, el Kuomintang tiene una historia igual, o maybe un poquito más de sangrienta que el Partido Comunista chino. ¿Entiendes? Pero el podcast no es de China, nos fuimos, pero es para dar el ejemplo, ¿verdad? Que es de Rusia y Ucrania. Pues podemos nombrarlo como uno de Eurasia y ya. Exacto. Al mismo efecto. Esas inconsistencias argumentales y ideológicas que tiene la gente que en Occidente la hace tanto con Rusia como con China. Y es porque simplemente son enemigos. Porque hace 15 años nadie le importaba a China. Nadie le importaba a China. Le importaban algunos medios, pero como que la gente no veía a China como el malo. Pero ahora, como son potencias, es una amenaza para los Estados Unidos y su hegemonía mundial, pues ahora es un problema. Hace 15 años. Es que hay un asunto de la dialéctica de Estado, o sea, siempre el más fuerte va a querer prevalecer. O sea, claro. Entonces, a ver, Estados Unidos se le dio la oportunidad de tener un orden unipolar desde que se estrelló la Unión Soviética en 1991, y si de lo que se ha demostrado es que eso no funciona, y yo creo que el mejor que puede entender eso es la propia Rusia, porque Rusia, su política exterior es multipolar, o sea, ellos reconocen zonas de influencia, ellos quieren recuperar su periferia, pero también respetan otro tipo de periferias. Eso es cierto. Oye, claro, pero es que lo mismo.
que quede claro, la Unión Soviética y Rusia no son el mismo país. Pero, obviamente, No le digas eso a un congresista que se caga encima. no son el mismo país, pero tienen un pensamiento en algunos aspectos geopolíticos similar, porque evidentemente Rusia era el país, el big player, era el hermano mayor de todos los países, de todas las repúblicas soviéticas, eso no se puede negar. Y la influencia de Rusia en la Unión Soviética, eso está más que claro. Y la Unión Soviética pudo haberse expandido en América, pudo haber apoyado más revoluciones en América, pudo haber tenido mejores relaciones con países de América, quitando, no solamente con Cuba, y decidió no hacerlo. La Unión Soviética era un país que era una superpotencia y tenía presencia en todos los continentes del mundo. Pero fue un acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Soviética, ok. Creo que fue después de la crisis de los misiles, incluso desde un poquitito antes, que la Unión Soviética entendió que América es de los gringos y Europa de la Unión Soviética. Que eso los gringos no respetaban en ningún momento. La Unión Soviética y Rusia, el Imperio Ruso, Unión Soviética, Federación Rusa, siempre ha sido un imperio, una superpotencia que le ha importado establecerse en Europa. Porque eso de China siendo la primera potencia de Euroasia, eso es algo nuevo. Bueno, no es algo nuevo, pero desde la época de que es Rusia, o sea, el Imperio Ruso dominó Euroasia por gran parte de su historia, ¿me entienden? O sea, es algo nuevo de la idea de que China supera a Rusia de esta magnitud, ¿verdad? Con una diferencia gigantesca. Y Rusia no tiene ninguna otra opción que aceptar el mundo multipolar. O sea, y siempre lo han hecho porque Rusia nunca se enfocó en expandirse fuera de Europa. Nunca lo ha hecho y nunca lo hará porque no les interesa. No hay ninguna razón para hacerlo. Sin embargo, los Estados Unidos y el Imperio Británico no respetan este tipo de, ¿verdad? de poderes regionales. Y este es tu lado y este es el mío. Porque si no, es lo mismo. Los gringos y los europeos, ay, la Unión Soviética me va a invadir. La invasión que nunca llegó. Una invasión por parte de los soviéticos que nunca llegó. Bueno, Porque los yo creo soviéticos... que esto se fundamenta en el orden mundial post Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Claro. Ya hay digo, es que como te digo, ambamente los Estados Unidos y la Unión Soviética tuvieron sus intervenciones, pero no es hasta después de Reagan que las intervenciones dejan de ser con la justificación del comunismo, por lo menos el lado de Estados Unidos, empezando con la invasión de Panamá, ¿verdad? La Operation Just Cause, cuando ellos sacan a Noriega, y ese fue Bush, ¿verdad? Bush el primero fue el que empezó a cambiar la naturaleza de la intervención a una más policíaca mundial. Claro, lo que hizo los Estados Unidos en Panamá fue proteger su interés en la periferia, ¿verdad? Lo mismo que hicieron los británicos y los franceses en el Suez. Pero la diferencia es que ellos tenían el poder militar para respaldarlo, mientras en el Suez ahí los condenó todo el mundo, la Unión Soviética, los Estados Unidos, el único que benefició ahí fue Israel, ¿verdad? Por razones que no me voy a meter ahora. Pero una vez colapsa la Unión Soviética, ¿verdad? Y ya para el 88, porque no el 88, disculpa, el 89, cuando invadieron a Panamá, ya la Unión Soviética estaba bastante débil, ¿sabes? Ahí ya la República, la República Democrática de Alemania, ¿verdad? Ya eso estaba ahí colapsado para ese punto. Y en el 91, pues, lo de Saddam Hussein, ¿verdad? Esta Operation Desert Storm, ahí otra vez pasa la misma mierda y la Unión Soviética ellos ni lo condenaron, ellos dijeron, dale, hagan lo que quieran. O sea, pero la narrativa, por lo menos para el Desert Storm, fue que era una intervención internacional, que fue las Naciones Unidas, ¿verdad? Que no fue el caso. Pero ya a partir de que la bipolaridad se esté cayendo, uno ve este cambio a partir de los Estados Unidos de intervención extranjera. Y eso es lo que está haciendo Rusia en Ucrania, esencialmente. Eso fue lo que hicieron los americanos con las invasiones de Medio Oriente. Siempre es una coalición. Nunca hay pantalones para invadir solo. Nunca, porque, como te digo, la Corte Internacional, todo eso, la autoridad, desde que cae la Unión Soviética, es prácticamente Occidente, Europa y Estados Unidos. Esa es la realidad. Y hacemos una coalición, nos repartimos, entre muchas comillas, la responsabilidad. Que no todo el mundo le dijo que sí, porque Francia al principio le dijo que no. Por tanto, anotar eso. Nos repartimos la responsabilidad y el peso moral y ya está, porque que no me malinterpreten, la población civil protestó fuertemente eventualmente contra Irak y Afganistán. Lo hicieron. Sí,
Sí, Creo que pero al hasta el día principio de no. hoy. Al principio No, eso fueron unas no. guerras muy populares, muy, Sí. muy populares, especialmente la primera Irak. De hecho, parte de la razón por qué tomó tanto tiempo en esas protestas pasar y porque la primera Irak fue popular es porque después del fiasco mediático que fue Vietnam, los Estados Unidos empezó a pasar un montón de leyes al respecto cómo los periodistas pueden cubrir la guerra. ¿Para qué? Para poder proteger sus intereses exteriores. Y sirve hasta el sol de hoy. Porque No, por claro. por eso es que tú ves una cobertura tan diferente de la guerra mundial contra el terror. Ujú. No, sí, sí. Y lo mismo, ya la época de la guerra antiterrorista ya no existe. O sea, ya esa era antiterror como la conocemos ya no existe porque ahora hay un problema más grande que ahora es Rusia y China, tú sabes, ya el enemigo ya no es el supuesto Osama Bin Laden, ahora son los chinos. Y en el caso de Ucrania, creo que es bien importante, ¿verdad? Aclarar que la prensa es extremadamente amarillista. Ustedes se acuerdan, me imagino, lo del Ghost of Kiev, el fantasma de Kiev. Sí, la leyenda urbana. Samuel Hidenko. Sí, tengo entendido que es una leyenda urbana. Eso no es una verdad sumamente manipulada. Realmente no hay este piloto que yo he leído estupideces que él solo se llevó un montón de jets rusos. Eso fue una leyenda urbana para incrementar la moral en los ciudadanos ucranianos al principio de la guerra. No, exacto, por eso es como que, y tú lo puedes ver en redes sociales, que este tipo que está bien, yo lo entiendo, ellos tienen que aumentar la moral, eso, porque Rusia también tiene su propaganda, o sea, los rusos tienen sus cosas también, pero hay gente que de verdad piensa que Rusia ha perdido 2 millones de soldados. Ellos piensan que el soldado ruso va, esto es Stalingrad, Ucrania es Stalingrad, el soldado ruso va, el ucraniano no pierde soldados y mueren 50 rusos. Y el gringo, el americano está brainwashed con su retórica antirrusa. O sea, como que yo hablo como que tú realmente piensas que el soldado Rusia pierde tal cantidad de hombres por mes o semana. No, sí, ellos no sirven. Entonces, ¿por qué carajo Ucrania no los ha expulsado ya? O que sacan fuentes disque objetivas de Reuters, donde dicen que murió 300 gigallones de rusos, entonces murió más que 2 ucranianos. O sea, la fuente no es nada de confiable, es la verdad. Sí. Y vamos a hablar claro, en esa guerra está muriendo un montón de gente, pero es de los dos bandos. O sea, Claro. está siendo por igual, porque una guerra equilibrada. De hecho, cuando tú miras las fronteras, no han cambiado casi nada. Ahora es que Rusia está empezando como que a tener una fuerza porque Estados Unidos se echó para atrás. Claro, oye, es con ¿cómo es? Como la pelea de la batalla de Bakhmut. Yo me acuerdo cuando ya Bakhmut se acabó, la ganó Rusia, pero yo me acuerdo cuando Bakhmut estaba en su apogeo, que todo el mundo está hablando de Bakhmut. ¡Shaigu! ¡Gerasimov! Oye, ambos bandos perdieron un montón de soldados ahí y te lo quieren hacer ver. Es como que, y es que yo estoy en Telegram ucraniano y hay muchas cosas que son datos importantes y todo, y videos y todo. Pero ellos te siguen con la narrativa, ¿no? De que Ucrania está ganando, de que Ucrania va a ganar, de que Ucrania es invencible, de que Ucrania no pierde soldados, de que es Rusia la que está perdiendo. Todos los ucranianos del norte que están en Rusia, todos están muertos. La semana dicen que están todos muertos ya, pero después la semana que viene yo veo una unidad nueva. O sea, decídete. Entonces, muchas de estas personas caen en esta propaganda de parte de Occidente. Sí, de hecho, estoy leyendo ahora mismo que uno de los desafíos internos de Rusia es la escasez de mano de obra. Siempre y problemas demográficos que afectan su proyección global en la guerra. Irónicamente, con esa poca mano de obra, Rusia ha producido en unas áreas más que la Europa, que es rica y próspera, porque tiene una economía de guerra, porque Europa vive en un mundo de Bobby, donde ya el mundo no hay guerra y es pacífico, que esa es la crítica de Trump a Europa. Esa es la crítica de Trump a Europa. En la Federación Rusa están importando inmigrantes bastante escuchados por lo que está pasando. Y está fuerte con eso, porque ellos no tienen las demográficas para sostener una guerra súper larga. Más que Ucrania sí, pero no las tienen. Van a tener que están importando de África, pero yo entiendo que lo ideal es que ellos importen inmigrantes del Cáucaso y de Asia Central, especialmente Asia Central. Gabriel dice importar como si fuera un producto. Gabriel. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? No es que esté mal, es que yo estoy importando como si estuvieran importando. Bueno, pero, ok, pero técnicamente
Vamos a hablar claro, Europa está importando inmigrantes para ponerlos como carne de cañón. Eso es la No, verdad. sí, pero que un poquito cómico con lo dice, importando como si fueran un producto. Hay que meterle aranceles ahora a los inmigrantes. Pero, Pregunta que hago para molestar, de curiosidad. ajá. ¿Ustedes Zumba. los tres se consideran imperialistas? Yo no. Diablo, Armando, mataste con esa pregunta. Sí, porque Eso si es hablamos de que controversial. Rusia lo que hace es, porque yo estoy viendo esto como una cuestión para que nos entiendan mejor. Puerto Rico y Rusia, Vieques y Ucrania. Entonces es como para visualizarlo bien, ¿verdad? De momento Vieques quiere ser libre, independiente, pero yo Puerto Rico no lo quiero dejar porque necesito, ¿verdad?, expandirme. Entonces, si yo apoyo a Rusia, no estoy apoyando un imperialismo, porque ellos tienen el derecho. Mira, lo que pasa es que ¿Cómo va la cosa ahí? yo creo que este tema, Urayuan, puedes indagar un montón, porque yo sé que Sí. hoy sabemos bastante de esto, pero en verdad mi respuesta es, el imperialismo puede venir de muchas formas. Por ejemplo, a mí me preguntan que si China y la Unión Soviética son imperialistas, yo, bueno, para mí lo son. Ahora, que si tú quieres que yo te diga que soy imperialista como lo fueron el imperio francés, el imperio británico, el imperio español, pues definitivamente no. De hecho, creo que era Gustavo Bueno que explica la diferencia entre los imperios generadores y los imperios depredadores. Eso es correcto. Y eso es bien importante. Gustavo Bueno, perfecto en esa descripción, porque yo no creo que para tú ser superpotencia, en mi opinión, para tú ser superpotencia, al menos en la definición que se entiende hoy día como superpotencia, porque es una definición que puede variar, es imposible ser una superpotencia, dominar el mundo sin ser imperialista. Yo creo que es algo prácticamente casi imposible. Y todavía no hay una fórmula que yo vea que cómo vamos a hacer una superpotencia que dominemos el mundo militarmente, geopolíticamente, económicamente, porque también está el imperialismo económico, que en eso China es un experto. No podemos decir que no. Pues yo creo que sí. Y yo sé que hay muchos marxistas. Porque entonces te tienes que poner en un bando, o Rusia o Ucrania. Y en el bando que tú te pongas, tú tienes que exponer. Claro. Por eso que es bien curioso, porque creo que Ucrania, ¿verdad?, tiene, nosotros que, ¿verdad?, buscamos la libertad para un país, si nos ponemos del lado de Ucrania, podemos entender un poquito más, pero de qué lado estamos desde ese aspecto, a favor de que Rusia, ¿verdad?, evitando el bias. Estoy como que es complicadito, por eso hice esa pregunta, porque a última hora, ¿de qué lado estoy? Pregunta filosófica para molestar, como siempre. Yo creo que, primero que todo, desde mi perspectiva, la postura del antiimperialismo es como que era una respuesta contrastataria de un imperialismo con otro imperialismo. O sea, el que diga que es antiimperialista es ingenuo. Vamos a empezar por eso. Porque ¿cómo tú puedes cumplir con tu utopía? Y véase que la utopía puede ser desde un Estado-nación que cubra todo el mundo con una sola política, que haya cooperación de clases, ya saben, facho. Entonces, o puede simplemente pues, una unión proletaria donde todo el mundo es igual, saluda al otro ingenuo, Trotsky. Pues, ok, sí, está bien, la revolución permanente puede funcionar, pero ¿cómo tú puedes llevar a cabo esa acción imperial si no tienes un Estado fuerte? Entonces, y ahí se da la naturaleza de las dialécticas de los estados. Y en eso, yo creo que, como bien mencionas, Víctor, el mejor que pudo detallar eso fue Gustavo Bueno. O sea, está el imperialismo generador, que cuando se habla de imperialismo generador, se tiene que hablar del Imperio Romano, por ejemplo. Vamos a regresar a la época clásica. Eso fue un imperio generador. ¿Por qué? Porque todo lo que invadió creó unas nuevas instituciones, evolucionó culturalmente, no la destruyó, sino hizo una metamorfosis de lo que invadía. Y entonces le dio participación a los pretorianos y a la ciudadanía en general, a los senadores, etcétera, a que estuviesen integrados a esa civilización. Y autonomía cultural. Exacto, había una autonomía cultural. Y entonces Rusia, por ejemplo, es también un imperio generador, porque es un imperio que dentro de Rusia, el que diga que en la identidad rusa es se equivoca. El checheno es un tipo de ruso. Tú tienes el ruso de la zona, pues, capitalina, que ahí está lo que es Moscú, San Petersburgo, pero también está el Oblast judío, tiene judíos que son rusos. O sea, ahí no hay es casi bien judíos, diverso. para que sepa.
Son una minoría ahí, por si acaso. Ok, eso es verdad. Me hicieron fact-checking, es verdad. Eso fue un invento de Stalin para poner a los judíos que habían sido víctimas del Holocausto en un oblast y que tuviesen su propio pueblo dentro de la Unión Soviética, ¿verdad? Pero al son de hoy, pues no hay muchos judíos ahí, pero a lo que refiero es que hay poblaciones judías. Es una minoría que tiene su ciudad con su autonomía, no está siendo oprimida, o sea, tiene su lugar, aunque sean pocos. Correcto. Así, o sea, no importa, como quiera, aplica el argumento, ¿me entiendes? Es válido. Exacto. Y entonces, por ejemplo, también se puede hablar del Imperio Español. El Imperio Español fue un imperio militar, o sea, porque también está el imperialismo económico, como bien mencionas, que eso es lo que es hoy China. China utiliza a favor su soft power para influenciar a otros países del mundo, pero no le interesa expandirse territorialmente. A España sí le convenía, porque eran otros tiempos. Entonces, conquista toda América desde la fuerza militar, pero deja instituciones, deja un lenguaje, deja una religión y unificó la región. Y al son de hoy, si hoy la filosofía latinoamericanista existe y todo el mundo entiende los textos, es gracias a España. O sea que dejó una generación de una cultura nueva, una civilización, como decía José Vasconcelos, una raza cósmica. Entonces, pues tú te das cuenta ahí que generó algo. Ahora bien, si tú te preguntas qué dejó el Imperio Británico en la India, ahora mismo, gran parte de las guerras que tenemos en el sur global es por culpa de un británico que cogió un lápiz y trazó mal los mapas. Desde Pakistán del Este, literal, Pakistán del Israel parece que es un revolú de los británicos. También, eso fue un revolú de los británicos que le prometieron a un pueblo unos terrenos, entonces después le dijeron a los judíos, firmamos la de Balfour, quédate ahí con esa declaración y ahí empieza la británico así que hizo por India, que yo creo que es sumamente válido, es que unificó a India en una sola nación, pero fuera de ahí eso fue un desastre. Bueno, pero eso fue bajo su mandato británico. Después, cuando se da la descolonización en 1947, dejó todo eso balcanizado. Pero por eso digo que eso fue un desastre absoluto, porque lo que pasa es que lo que es la región conocemos Pakistán y la India, ¿verdad? Y Bangladesh también, que fue parte de... ¿Fue Bangladesh o fue sí, creo que fue Bangladesh, que fue parte de Pakistán un tiempo. Y esas regiones, incluso antes de la descolonización, tenían problemas. Había movimientos separatistas y ya el Imperio Británico tenía planes de dividir el territorio en administraciones británicas diferentes. El problema, como tú bien mencionas, es que cuando pasa el proceso de descolonización, ellos cogieron un lápiz, los divido y ya me voy. Resuelvan ustedes. Y esto creó problemas en todos lados. En todos lados, menos en Canadá. Y en Australia por los aislados que están. Imagínate lo absurdo que es que en algún momento... En Canadá también tuvieron sus problemas, no te creas. Para que para la descolonización. Sí, pero ya para la descolonización del Imperio Británico, Canadá era un país estable. Ya habían sí, definitivamente. Pero para que la gente lo sepa, literalmente los británicos cogieron un lapicito y a Pakistán lo dividieron. Una parte en el lado occidental, o sea, en su lado izquierdo de la India, en entre medio de la India puso a Pakistán Bangladesh. Oriental, que eso es hoy día Bangladesh, porque en 1968 se tuvieron que independizar, porque administrativamente no operaba bien. O sea, hubo una guerra de independencia incluso. Entonces, pues te das cuenta que los británicos lo hicieron por trolear, es la verdad. Y la guerra entre Israel y Palestina es lo mismo, básicamente. Y sumado con la colaboracionismo del derecho internacional, porque las Naciones Unidas no se puede pintar de inocentes. Sí, está bien, ahora cantamos que hay un genocidio, pero es que fue tu culpa, porque tú fuiste el que permitiste que estos colonizadores llegaran allí. No, oye, y en verdad también pasó algo similar, porque hasta cierto punto la Europa del Este ha sido, digo, eso depende de la historia, pero ha sido parte del Imperio Ruso, del Imperio de Polonia, del Polish-Lithuanian Commonwealth, parte de Rusia. O sea, ya ha habido una balcanización de Europa del Este, suma, y siempre ha sido la parte más pobre de Europa. Siempre ha tenido un problema regional. Y la Unión Soviética, a pesar de que sus críticas, o sea, podemos hacer las críticas a la Unión Soviética todas las que queramos. Cómo funciona el gobierno, a cosas adentro, que eso es para otro episodio, porque eso es bien interesante. Hay muchos mitos que desmontar. Pero fue Khrushchev el que le dio Crimea, por ejemplo, a la Unión Soviética. A Ucrania, perdóname. Crimea no es Crimea, gran parte de su historia fue independiente, parte del Imperio Romano o parte del Imperio Ruso. O sea,
como que eso fue Khrushchev, que era ucraniano, que coge y aumenta el territorio ucraniano dentro de la Unión Soviética, porque Ucrania es una de las repúblicas soviéticas. Y lo mismo con Bielorrusia. O sea, en la Unión Soviética, a pesar de que puede ser un imperio y todo, ellos también trazaron sus líneas territoriales, que muchos de los países del este hoy día las gozan y las aman y las adoran. O sea, que son muchos de los territorios que tiene Europa del Este, o algunos, fueron trazados por la Unión Soviética. Y yo no sé tú, pero en mi opinión, con excepción a Crimea, hicieron un buen trabajo. Porque independientemente luego de que colapsa la Unión Soviética y los problemas que hubo de hambrunas económicos en Europa del Este, todo, porque el colapso de la Unión Soviética hizo más mal que bien en todos los aspectos. Independientemente, cuando se tratan de problemas territoriales, que siempre hay uno que otro en países menores, pero por lo general Europa del Este es bastante estable. Porque en la guerra mayor de balcanización, ¿verdad? La que todos conocemos, la Yugoslavia. O sea, eso es lo de los países, ¿verdad? Pero eso no era bajo mando soviético. Yugoslavia era su país completamente independiente. Y eso ahora de Ucrania es un problema que, ¿verdad? Que se quieren aliar con Occidente. Y lo gracioso es que antes de la guerra, muchos ucranianos eran prorrusos. No todos. Siempre hay ¿verdad? Que el gobierno ucraniano estaba tumbando monumentos soviéticos. Es como que, ¿pero qué tiene que ver eso con Rusia? ¿Qué tiene que ver eso con la Federación Rusa? Es una campaña de propaganda antirrusa, como si Acuérdate que ellos lo que es el asocian eso como la Unión Soviética como Rusia. Lo O sé, sea, sí, pero y a la lo que digo Federación es, Rusa ha apropiado muchos de esos símbolos. Hasta el sol de hoy ellos lo usan en ciertos claro, aspectos. pero es que eso está bien, pero eso es el gobierno ucraniano ha utilizado eso como una máquina de propaganda, porque incluso Alemania del Este y otros países protegen su movimiento soviético porque entienden el impacto histórico, cultural y social de lo que muchas personas hoy día en Ucrania todavía son pro Unión Soviética. Lo que Hay muchos pasa que es, son anti, hay muchos que no, pero hay otros que sí. Y veteranos del ejército rojo que viven en Ucrania. lo que pasa es que el patriotismo cultural de Ucrania hay que entenderlo desde dos perspectivas, porque hay algunos que tienen el entendimiento de la Ucrania moderna partiendo desde la Unión Soviética con Lenin, pero hay otros que lo ven desde la fundación con Stepan Bandera, o sea, el nazi, ¿entiendes? Entonces, ahí te das cuenta que hay una ruptura del sentir patriótico sobre la Unión Soviética, porque sí, la Unión Soviética fue una unión de 15 repúblicas, pero como Rusia es el más grande, pues parecería que es su sucesor orgánico. Y tras adicional a eso, que Putin utiliza, y esto pues es más que obvio, tú miras cómo él en diferentes regiones de Rusia pone la bandera del Imperio Ruso, la bandera de la Unión Soviética y la Rusia actual. O sea que hay un sentir nacionalista de nostalgia sobre ese grandioso imperio llamado Unión Soviética en algún momento. Y Ucrania, poco a poco, desde la historiografía, véase, las influencias occidentales pues han querido inclinarse más a la resistencia antisoviética, que eso implica, de cierto modo, poner que tu patriota y fundador de tu país fue un agente de la SS, pero pues eso es lo que hacen, y por eso es la necesidad historiográfica de querer borrar la historia soviética dentro de Ucrania. Y no solamente eso, la ironía es que el gobierno de Putin es abiertamente entre Rusia antisoviético. Ojo, el gobierno de Putin respeta lo que dice el Ejército Rojo. Putin ha hablado públicamente a favor del Ejército Rojo, lo que se trata de la Segunda Guerra Mundial, que es el tema que él más indaga. Y, ¿verdad? Y fue la Unión Soviética que ganó, fueron Ucrania, Bielorrusia, Rusia y los países bálticos los que ganaron la Segunda Guerra Mundial. No la ganó Rusia nada más, la ganaron todos esos países juntos. Y a pesar de que algunos de esos países tienen una población que se aliaron a los nazis, pero ellos pusieron su granito de arena, ¿verdad? Y Putin reconoce esto, pero cuando tú vas a los medios rusos, son abiertamente antisoviéticos. Y lo que pasa es que recuerda que Putin tiene un deber de satisfacer, porque eso sí, muchos de los rusos, está dividida la cosa, pero muchos de los rusos que vivían en la Unión Soviética, porque la mayoría son gente mayor, ven a la Unión Soviética como su país. Son nostálgicos y son prosoviéticos. Oye, hasta en Ucrania, la muchacha al principio de la guerra, una señora que cuando entraron los rusos empezó yo tengo el video que empezó ella oh Dios mío, sacó la bandera de la Unión Soviética, que la sacó y la empezó a mover, pensando que ¿verdad? Volviendo a esa unificación. Y los soldados ucranianos le quitaron la bandera y la tiraron y la pisaron al piso. No la trataron mal, la trataron con respeto, pero lo que no la bandera la tiraron al piso. Como quieras, como que. Ajá, y
Putin está haciendo, Putin no es estúpido. Putin es una persona sumamente inteligente. Putin sabe que no puede demonizar más a la Unión Soviética de lo que ya hace. Porque la realidad es que la Unión Soviética, en Rusia todavía quedan muchas personas prosoviéticas, igual que en otros países del mundo. Y rechazar a la Unión Soviética, no poner la bandera de la Unión Soviética junto a la Federación Rusa y el Imperio Ruso es un error. Porque, le guste o no, la cultura rusa hoy día todavía es una cultura sumamente soviética. El respeto que hay, se ha perdido muchos valores. Si ustedes ven algunas entrevistas que se le hacen a rusos mayores, suelen decir que antes en la Unión Soviética había algunas cosas sociales que eran diferentes, la gente era más calurosa, solía ser más amigable, una comunidad, por eso se trata del comunismo, de establecer una comunidad, una sociedad colectiva, ¿verdad? Pero sí, o sea, Putin lo hace porque hay que ser astuto, hay que ser populista, como decimos acá, o sea, Putin no es idiota. Y yo sé Sí, porque que apela a la nostalgia. claro, mucha gente asocia eso con Euroasia, con lo de Dugin, o sea, que tiene las tres banderitas. Que creo que Sí, sí, eso es parte de la filosofía de Dugin en gran medida. Yo sé que Dugin no está dentro del gobierno de Putin, pero sí parece ser que tuvo una influencia considerable de Putin en tanto en su política exterior como en la forma en la que ve el nacionalismo ruso, porque hizo una metamorfosis bien interesante, porque el nacionalismo ruso, si lo miras desde Yeltsin, es bien diferente al de la Rusia actual, porque se respeta el 9 de mayo, el Día de la Victoria, o sea, como que todo eso se recuperó. Sí. Recuerda que el de Yeltsin era antisoviético total y era un liberal, o sea, él era pro Estados Unidos y él permitió que los americanos y Occidente entraran a Rusia y hicieran lo que les saliera de... Ya ustedes saben de dónde. O sea, sí, era un incompetente. Y, oye, hay videos de rusos comunistas y rusos monarquistas uniéndose en protestas en contra del colapso de la Unión Soviética. Eso a mí me parece sumamente irónico y bello también. Es como fíjate, yo no lo veo irónico, pero... sí, yo sí un poco, porque yo digo irónico desde una perspectiva histórica, porque acuérdate, ¿verdad? La guerra civil, el conflicto que hubo entre los comunistas y los blancos. Bueno, pero, es verdad. Exacto, en el punto histórico, pero puedo entender por qué los monarquistas apoyaban a la Unión Soviética en el sentido de que ellos preferían vivir en la Unión Soviética, una Europa del Este y Rusia unificado, que era un tipo de imperio, ¿verdad? Ruso resurgido, una unión, a vivir en una Europa del Este completamente que esa unión ya no existe, o sea, que ya no hay ese imperio que lo unifica todo, y liberal, porque los monarquistas y los comunistas lo que tienen en común es que eran antiliberales, o sea, y eso es lo que los une, ¿verdad? En la protesta. Exacto. Y ese video está brutal, by the way. Voy a ver si lo publico en YouTube, en la cuenta, o sea, que a veces publicamos videos. Está excelente, lo tengo guardado. Esa es una de las bases fundamentales de la cuarta teoría política de Dewey. O sea, es una síntesis de lo que básicamente Putin está haciendo. Tienes el control político como si fuese un zar, pero desde el republicanismo, y a la misma vez, pues resaltas la grandeza soviética. O sea que tienen los dos aspectos. En un sincretismo político que articula a favor de aplastar a estos nuevos enemigos que son los liberales. Por eso es que se unifican tanto los monarquistas y te digo a ti que no me parece nada de lo absurdo ver esa alianza entre comunistas y monarquistas. Claro. No, sí, y respecto a Dugin, oye, una pregunta, porque tú sabes más de Dugin que yo. Me imagino que él apoya a la unión entre Rusia y Ucrania, pero él tiene una postura acerca de eso bien exacta, bien literal. Él cree que Ucrania hay que preguntarle, hay que invitarlo al podcast y preguntarle. Fíjate, sí, estaría bueno conseguirlo, pero eso se puede gestionar después. Pero hay que poner, pero eso ustedes tienen que pagar la membresía que en Patreon y lo van a ver allí, porque esto no va a ser público. Sí. Si hacemos una entrevista con Dugin, eso va para el Patreon. Sí, tienen que suscribirse full. Pero mira, respondiendo a tu pregunta, Noel, él está completamente de acuerdo desde que Rusia tiene que llegar hasta el final ahí, que Ucrania no debe existir. O sea, Ucrania de lenda est full. Pues él tiene una visión bien diferente de cómo es el nacionalismo acorde a nuestros parámetros, porque para él
cuando él habla de eurasianismo, él literalmente suena como internacionalista y todo, porque él lo que lo unifica son los valores paneslavos. Y eso es lo que él en esencia busca cuando se pretende unificar a toda esa parte de Ucrania, que no se sientan ni segregados ni en esas cosas. O sea que en parte, repitiendo lo que yo había mencionado previamente sobre ese tipo de imperialismo generador, se le da la ciudadanía a los ucranianos, se reconstruye la ciudad y que dicho sea de paso, también la región histórica de Ucrania, más en específico lo que es Novorossiya, eso pues por mucho tiempo fue parte del Imperio Ruso. O sea, incluso cuando uno ve habíamos mencionado previamente antes de que se empezara el episodio sobre este tratado de Pereyaslav de 1654, o sea, hubo una reunificación voluntaria de Ucrania hacia Rusia, porque había un entendimiento diferente de lo que era ser ruso. Porque no, cuando tú eres el emperador de Rusia, no es solamente en Rusia, eres el Rus de las Rusias. O sea, son diferentes Rusias. Claro. Y entonces eso es lo que la gente no entiende, que desde su base fundacional, Rusia es una nación multiétnica, multicultural, y eso es lo que hace básicamente Dugin y lo que pretende replicar con su visión del eurasianismo. Una civilización tradicionalista en gran medida, que rechaza fuertemente tanto el marxismo y el fascismo con la intención de crear una síntesis ideológica. Y dentro de esa síntesis pues está lo que es integrar estas regiones de la Europa del Este, porque los ve como unos hermanos culturalmente, por la cuestión de ese mito fundacional de lo que fue antes el Imperio Ruso. No, sí, y eso es cierto, le estamos hablando del 1654, que los ucranianos juran una allegiance para el zar Alexei de Moscoví, para garantizar protecciones de la Polonia católica, y no lo hicieron alrededor de 2 veces, porque hubo un tiempo que muchos de los ucranianos estaban siendo oprimidos por Polonia, que lo fueron por cientos de años, y ellos reconocieron al zar como su líder y como su rey emperador. Y la relación entre Ucrania y Rusia es bien complicada, bien compleja. No es que siempre se han odiado y que eso no empezó ahora en 2014, porque el problema reciente, la guerra de Ucrania, empezó hace 2 años, 3 años, también en 2014, cuando Rusia anexa Crimea. Pero sí, es bien complejo. Y respecto a Dugin, pues fíjate, tengo que leer más en ese aspecto de Dugin, porque yo he leído de Dugin, yo sé quién es, ya hemos hablado de eso, pero eso era mi duda con él, cómo él veía a los ucranianos y cómo es, si creían su autonomía. Sí, o sea, como que él tiene una visión, pues, obviamente imperialista ante todo, pero no es hitlerista si tú lo miras en la percepción de la raza o algo por el estilo, como que él los ve como iguales. Ya, claro. Y respecto a lo que es ser multiétnico y multicultural, Rusia siempre ha sido un imperio, como tú mencionas, multicultural y multiétnico, y algo bien similar pasa con China. O sea, si tú quieres ver un país multiétnico, ve las regiones de la India o de la China. Son países más multiculturales y multiétnicos que lo mismo es Estados Unidos. O sea, es algo absurdo la cantidad de etnias y de culturas y de lenguajes que hay en esos dos países. Lo claro es que obviamente, como en todo en esta vida, en todas las regiones del mundo, hay una etnia o una cultura que domina sobre la otra porque son mayoría. No porque sean mejores, es que simplemente pues es la mayoría. Lamentablemente es parte de, ¿no? Pero sí. Y tú, Gabriel, no sé si tienes algún comentario respecto a lo que hablas. Digo, ¿tú sabes quién es Dugin, Gabriel? Sé quién es Dugin y quiero invitarlo al podcast. Me gustaría hablar con él. He leído parte de su libro. No he leído mucho, pero lo empecé a leer. Muchachos, nosotros conseguimos a Dugin y esto se cae. Porque Dugin, pero fíjate, Dugin no es muy popular acá en Occidente. Yo espero que la CIA no nos tape. Está bien los que quieren. Mira, los rusos que quieren practicar el español. Si viene Dugin acá, yo ya tengo un podcast para ellos. Dugin creo que sabe inglés. Sí, él sabe inglés. De hecho, creo que fue 60 Minutes que le hizo una entrevista a él, by the way. Creo que 60 Minutes le hizo una entrevista a él.
Pero sí, ¿no? Sería muy interesante hacer una entrevista con Alexander Dugin para hablar de, ¿verdad?, de lo que él piensa de todo el revuelo de Rusia y Ucrania y de su teoría, de su filosofía política. Que, by the way, para los que estén escuchando el podcast, si no saben lo que estamos hablando, si no saben qué caramba estamos hablando de Dugin, de la cuarta teoría política, nosotros hicimos un video bastante corto, pero bastante, explica las cosas bastante detalladamente de quién es Dugin y cuál es su cuarta teoría política, ¿verdad? Lo pueden ver en nuestro canal, pondré el link en la descripción para que lo puedan ver tranquilamente luego. Pero sí, y yo creo que también es importante cuando hablamos del Imperio Ruso, como que es que obviamente yo tengo un poquito de bias con el Imperio Ruso porque a pesar de que me encanta su historia y su relación con Ucrania, ustedes saben que yo soy un poquito más prosoviético en ese ámbito, así que tengo maybe mi bias cuando se trata del Imperio Ruso. Pero sí hubo un tiempo que el Imperio Ruso, que a mi entender es donde viene mucho este antagonismo hacia los rusos por parte de Ucrania, que ellos empiezan a los rusos empiezan, no me acuerdo bajo qué zar era, pero que creo que era bajo Catherine, un poquito antes incluso. Catalina. Sí, que empiezan a... Es que yo leo las cosas en inglés y no, a veces las cosas en español, pero no sé cómo decirlas. Porque Urayon lee en español, yo leo en inglés y Gabriel lee en inglés. Sí. Y pues que se oprimió a los ucranianos tanto culturalmente como ¿verdad?, en todo lo que es el lenguaje culturalmente y su identidad como ucraniano. Eso es bastante normal, es completamente normal que los ucranianos tengan un resentimiento, ¿verdad?, hacia el Imperio Ruso. Lo que pasa es que la Federación Rusa no es el Imperio Ruso que conocíamos. O sea, ya no funciona de la misma manera. A Putin no le conviene darle más auge a esos movimientos separatistas. Y es lo mismo que pasa, esa también narrativa está un poquito con China y los Uyghurs, los musulmanes de la China, que tienen su Así con su genocidio con muchas comillas, porque exacto. eso no Sí. hay mucha evidencia. Hay un genocidio cultural, pero hay un montón de restaurantes Uyghur en toda China. Hay un genocidio cultural, pero una de las actrices más populares de China es Uyghur. Hay un supuesto genocidio cultural, pero una de las novelas o series, no sé cómo le dicen allá, van a famosas de toda China es Uyghur. O sea, ¿qué genocidio cultural es este? Que hay un montón de gente Uyghur famosa y programas Uyghur. O sea, es que no sé cómo se dice en español, pero tengo que Uyghur. Pues ese tipo de No, personas Uyghur. tipo de personas tienen su propia infraestructura, tienen su propio programa de televisión que habla solamente su idioma. Ya aprenden su idioma en las escuelas, aunque antes no era en todas, pero ya sí se está aprendiendo en las escuelas. O sea, que es genocidio cultural. Lo que pasa es que había un movimiento separatista y la respuesta de China a este movimiento de separatistas sí se le fue de las manos. O sea, los chinos sí fueron sumamente fuertes en este movimiento separatista y a pesar de que fueron efectivos, sí llegaron a haber casos en donde las autoridades chinas llegaron a acusar inocentes, ¿verdad?, de pertenecer al grupo. Eso es algo que es inaceptable y que no debe suceder, pero sucedió. Y han convertido estas malas gestiones de China en contra de los terroristas, de su perspectiva separatista, y los han convertido en un supuesto genocidio, ¿verdad?, de Uyghur. ¿Cómo es que se dice? Uyghur. Y incluso han habido organizaciones internacionales musulmanas, islámicas, que han ido allí y nosotros no vemos ningún índice de ¿verdad?, de que aquí hay un genocidio. O sea, no hay. Y fíjate, no, eso ya no es tan mainstream como antes, pero todavía he visto redes sociales. Y esto estaría bueno para un video. Para el video de YouTube. Estaría bueno para un video. Oye, Víctor, ahora que lo estoy pensando, sabes que no hemos discutido sobre uno de las, vamos a decir, narrativas que tiene la historiografía ucraniana sobre el fenómeno del cucharón, lo del trigo. Cuando dice que Stalin se llevó todo el trigo y murieron Sí. 500 trillones de ucranianos. O sea, vamos Sí. a clarificar eso. Sí, lo que pasa es que es cierto, algo bien importante y yo creo que lo tenía en mente al principio, pero se me fue el hilo. Mira, lo que pasó en Ucrania fue una hambruna. Eso no se niega jamás. El que niegue es una persona, es un embustero. Eso fue una hambruna. Que, by the way, la hambruna no dio en Rusia, dio en Bielorrusia, dio en Ucrania, dio en Kazajstán. De hecho, dio más fuerte en Kazajstán que en Ucrania en algunas áreas. O sea, eso fue una hambruna que dio en gran parte de la Unión Soviética. Que incluso los rusos, ¿verdad?, tuvieron ¿verdad?, sus muertes. Ahora,
hay una narrativa y unos supuestos documentos que explican que Stalin se levantó un día y dijo, voy a acabar con la resistencia de la colectivización de Ucrania matándolos de hambre. Esa es la supuesta narrativa. Y a pesar de que hay diferentes, que voy a poner en la descripción unas fuentes bien importantes acerca de esto, incluso un video que me parece muy interesante, el video es en inglés, pero me parece muy interesante acerca de este tema, porque se han hecho muchas investigaciones explicando que el Holodomor pudo haber tenido diferentes razones. Unas razones fueron no solamente naturales, había unas condiciones geográficas que aportaron a hambruna, sino de los kulaks, que eran, por si no lo sabían, en la Unión Soviética, bajo Stalin, no todos los granjeros, no todos los agricultores eran parte del Estado. Habían una clase privada, una clase... Antes de Stalin se llaman los NP-men, lo mencioné en un video. En este caso, las personas que aún tenían, ¿verdad?, tierras privadas, estaban en contra de la colectivización, que no eran la mayoría, by the way. La mayoría de las personas en la agricultura en Ucrania y en la Unión Soviética aceptaron la colectivización porque la cantidad de personas que eran agricultores, que tenían una granja o una finca desarrollada como maquinaria moderna, eran pocos. ¿Qué esto quiere decir? Que la mayoría de los agricultores están literalmente estancados, no solamente era feudal, sino que no tienen las herramientas, tienen que explotar a sus trabajadores, tienen que explotar a ellos mismos. Son muchas personas apoyando la colectivización porque era una oportunidad para que todos los agricultores hasta cierto punto se modernizaran, no solamente con ayuda del Estado, sino con la ayuda de los otros agricultores que están modernizados. ¿Qué pasa? En Ucrania y en otras áreas de la Unión Soviética, algunos de estos agricultores estaban en contra de la colectivización y muchos de ellos lo que hicieron fue literalmente quemar en protesta toda la comida que habían cosechado, todos los granos que habían producido. Y esto eventualmente crea una... O sea, ya la hambruna venía por unas cuestiones geográficas, pero esto aumenta, ¿verdad? La hambruna y el riesgo a la que la gente se muera de hambre, porque literalmente está destruyendo la producción local de grano. Y ojo, esto no quiere decir que la administración soviética esté libre de pecado, porque como han explicado esas investigaciones, que las pondré en la descripción, que hay investigaciones, están en inglés, algunas están en rusa, o algunas van a tener que, algunas están en ucraniano incluso, van a tener que traducirla, por ahí de todo un poco, diferentes aspectos políticos, no solamente de allá, sino también de acá. Y explican que sí es cierto que la Unión Soviética al principio no manejó la situación de la manera más ¿verdad? Efectiva. De hecho, muchos de los oficiales que fueron a ayudar fueron ucranianos, o sea, matando a su propia gente, porque muchas partes del gobierno, no todos, pero muchas personas del gobierno en la Unión Soviética eran ucranianos, era la segunda etnia y la segunda cultura más dominante en la Unión Soviética. Eso no quita que en la Unión Soviética hubieran ciertas políticas antiucranianas culturales, porque las hubieron, pero al fin y al cabo eso es irrelevante a la hora del tema de la hambruna, por el simple hecho de que sí se trató de ayudar. Que se puede hacer una crítica en la manera en que la Unión Soviética manejó estas ayudas, claro que sí, pero realmente hay poca o casi ninguna evidencia de que esto fue un genocidio deliberado para destruir a los ucranianos. Definitivamente no. O sea, y los kulaks definitivamente son un responsable mayor de esta hambruna porque comenzaron a quemar toda la producción de granos en protesta contra Stalin. Y ojo, desde la perspectiva de los kulaks, yo lo puedo entender que no eran comunistas y no estaban por la colectivización. Y están, no, aquí viene el gobierno y me quiere expropiar mi tierra. Yo pienso que eso es una protesta justa desde la perspectiva liberal. Ok, está bien. Pero realmente es justo quemar toda tu producción sabiendo que millones de vidas dependen de ti. Especialmente con una Unión Soviética que venía de una guerra civil. Ya la se había acabado como por 10 años, pero los planes quinquenales de Stalin estaban sucediendo y y la Unión Soviética no estaba completamente modernizada. Realmente no debemos también criticar a los kulaks, a los empresarios agricultores de esa época, porque esa crítica nunca está por parte de Occidente. Porque, por ejemplo, yo estoy dispuesto a admitir los errores del gobierno soviético, porque definitivamente las hay, eso sin duda. Pero ¿cuántos liberales occidentales están dispuestos a admitir que gran parte de los empresarios privados fueron responsables también de esta hambruna? Porque se pusieron a protestar, pero en vez de protestar de otra manera, decidieron literalmente quemar la producción de grano. O sea, aquí yo nunca he visto esa crítica en Occidente, yo no sé ustedes. Y ni hace sentido que eso haya sido orquestado sistemáticamente por el gobierno soviético. Es más que obvio que eso fue una vendetta de una clase que en algún momento formaba parte de la monarquía rusa
y debido a las planificaciones quinquenales, pues la plusvalía que tenía, las relaciones que de patrono a esclavo, porque ni siquiera los vasallos que estaban en aquel momento se podría decir que era un obrero moderno, pues perdieron todos esos derechos porque una de las cosas positivas que hizo Stalin fue cooperativizar la tierra. O sea que de cierto modo tú podías, y aquí hay un gran mito también que hay que desmontar sobre Stalin. Las tierras no le pertenecían todas al Estado, como te quiere vender el anticomunista promedio. O sea, tú puedes tener propiedad personal, que es tu terreno, tú lo siembras, pero sabes que no puedes operar como si, o sea, como empleado, ni puedes hacer plusvalía, esas cosas. O sea, esas prácticas están abolidas, pero de que tú puedes tener tu propia o sea, producción de granos, lo podías hacer. Obviamente, dentro del recelo, la redistribución de tierras, eso molestó a mucha gente y empezaron a quemar de forma, o sea, al estilo de sabotaje. Y eso afectó mucho a la población soviética. No, sí, y como algo bien importante sobre que eso lo ok, no, porque eso va para el segundo episodio. Lo mencioné un poquito en el primer episodio, que vaya, bueno, nuestro primer video del canal es una de las series de la historia económica de la Unión Soviética, vayan y la vean. Pero todavía no he llegado a la parte de Stalin. Ese es el guión que estoy escribiendo para el segundo episodio. Que lo estoy terminando, by the way, por ahí viene el episodio. Irónicamente, bajo Stalin había más libertad económica que bajo Khrushchev, que luego de esa estalinización. O sea, bajo Stalin todavía había un sistema de emprendimiento, de competencia socialista, como le dice Pat Sloan y como le dice la Unión Soviética, que eso lo explica en el libro de Pat Sloan, que había todavía un índice de Soviet Democracy. Soviet Democracy es un buen libro y, o sea, Pat Sloan es un británico que les recomiendo ese libro, es una excelente fuente, que él mismo lo admite, él mismo dice, mira, hay un problema en esta área, pero se está resolviendo. O sea, Pat Sloan es un británico que viajó a la Unión Soviética y trabajó en la Unión Soviética como por 5 años. Y ese fue antes de que empezara la Segunda Guerra Mundial. Y, ¿verdad? Y él explica muchos de estos procesos y cómo, a pesar de que definitivamente es una economía planificada, todavía habían cierta industria en la que tú puedes ser un emprendedor y que el Partido Comunista te permitía ser emprendedor. Oye, la creación de la K-47 se hace mediante una competencia bajo el Estado de emprendimiento. Todo el mundo, es un ejemplo bien, bien importante, porque todo el mundo sabe que el arma rusa más famosa es el AK-47. El AK-47 se hace bajo una competencia de ingenieros en la Unión Soviética. Eso no fue que Stalin dijo, yo quiero esto, y se hace, no. Hay una competencia que diferentes ingenieros de diferentes partes de la Unión Soviética competían para literalmente venderle su arma al Estado. O sea, y bajo Stalin había... ahora mismo, obviamente, pues estoy en época, no recuerdo exactamente el porcentaje, pero les prometo que todos estos datos van a estar en la descripción. Gran parte de la economía soviética estaban parte de cooperativas que no eran parte ni del partido, que no pertenecían al Partido Comunista, que eran cooperativas, que eran empresas colectivas, que quede claro, no tenían CEOs ni como en Estados Unidos, pero eran organizaciones privadas, que era lo que se le permitía a la Unión Soviética, que eran cooperativas, colectivas, que producían ropa, que producían, no sé, cucharas, cosas comunes, no todo estaba completamente bajo el Estado. Claro. Y la estructura de esas cooperativas eran completamente horizontales, o sea, como que si tú trabajabas la tierra, tú eras dueño de esa tierra, pero el que también trabajaba en esa tierra también lo era, o sea, como que ahí no había ningún CEO, nada de esas cosas, eso era ilegal. No, claro, mira, mientras estoy aquí en el podcast, estoy indagando en mi biblioteca, porque yo estas cosas siempre las tengo guardaditas. Y hay un montón de documentos que hablan sobre los kulaks, que hablan sobre las políticas de Stalin, que, ¿verdad? Que a pesar de que era una economía planificada, habían empresas privadas colectivas, cooperativas, bien importante, porque a veces cuando la gente escucha empresas privadas, piensa que estamos hablando de una empresa Flow Microsoft, una empresa de acá, y no, a eso no nos referimos. Y hay un montón de documentos sobre de Ucrania y muchas investigaciones. Y respecto a Stalin, yo creo que, porque todo el mundo sabe que la razón por la que Stalin se le demoniza demasiado, que le hizo sus cosas malas, güey, no es un santo tampoco, es por persiguió a los ortodoxos, o sea, sí, eso es un grave error. Claro, y muchos lo critican por la hambruna de Ucrania, que según ellos fue un genocidio, y por las purgas, que las purgas es otro tema aparte bien interesante, que las purgas, si hay evidencia de que había un plot, un complot por parte de los trotskistas para
Derrocarlo. para derrocarlo. Pero, ojo, esto no significa que las purgas no... Porque hay algo que yo le critico a las purgas de Stalin. Mira, yo puedo entender por qué se hacen los juicios de Moscú. Lo puedo entender. Entonces, todo punto hace sentido si tú estudias la Unión Soviética. El problema es que Stalin, en la manera en que pone estos juicios, hubo un mismanagement, no fue la manera más efectiva. Y si fueron un par de gente inocente. Y de hecho, hubo un momento que incluso Stalin, que no estaba en control completamente de las purgas, porque él las ordenó, pero muchas en que sus oficiales manejaban las purgas eran completamente autónomas. Eso es bien importante también de aclarar eso. Y él tuvo que decirle a ellos que le bajaran. O sea, estaba matando, o sea, estaba metiendo presión y enjuiciando un montón de personas. De hecho, había un embajador de los Estados Unidos que estuvo presente. Y cuando se fue de la Unión Soviética y viajó a Nueva York, si no me equivoco, él escribió una carta, un artículo explicando que él estuvo presente en los juicios de Moscú y a pesar de sus fallas, sí creía que eran unos juicios justificados y relativamente efectivos y que había muchas de las personas que fueron condenadas que había evidencia concreta de sus ¿verdad? Relación con el complot trotskista y de otro tipo de organizaciones, porque no solamente los trotskistas. Y ese análisis que estamos tratando de hacer de Stalin no se hace mucho acá en Occidente. Yo sé que personas como Roberto Vaquero y Formación Comunista, que es Pau Botella, lo han tratado de hacer. Y yo he visto sus videos y lo han hecho bastante bien, pero ellos no, ¿cómo te digo? Es un poquito superficial en mi opinión. No hacen un buen trabajo, hacen un buen trabajo porque los he visto. Pero en el caso de Roberto Vaquero, cuando sus videos de Stalin no indagan demasiado en los datos, indagan mucho en el contexto histórico. O por lo menos, porque son videos hechos, porque por ejemplo, ahora estamos en el podcast y obviamente mi mente no es biblioteca, yo tengo que ahora mismo estoy buscando la biblioteca para recordar las fuentes, pero yo prometo ponerlo todo en la descripción. Pero si fuéramos a hacer un video más hecho, que es lo que estamos haciendo con la serie de la historia económica de la Unión Soviética, tengan por hecho de que va a ser lo más detallado posible con los datos. De hecho, en el primer video que hicimos, pusimos una cita directa, incluso de Lenin. O sea, hay que poner las fuentes, siempre las fuentes. Y que las fuentes sean válidas, porque una cosa es como una fuente y una cosa es que la fuente sea primaria, secundaria o que sea válida, porque no todo lo que la gente escribe que sea considerado fuente significa que es cierto. Eso es bien importante aclararlo. Porque la gente, yo tengo una fuente, pues después resulta que la fuente no es muy fidedigna, que digamos. Pero sí, la relación entre Ucrania y Stalin es compleja. Yo diría que la administración de Stalin tuvo sus fallas, especialmente su pensamiento maquiavélico en muchas áreas, en especial con las minorías de la Unión Soviética. Pero yo veo a Stalin como una persona, como un gris. Obviamente yo no creo en esas estupideces, no, que fue peor que Hitler y mató a 1 trillón de personas, porque según los soviéticos son la cantidad de gente que Stalin mató. Pero eso no significa que yo no tenga mis críticas no tenga, ¿verdad? No esté de acuerdo con él en algunas cosas. También hay algunos mitos respecto a él. Voy a admitir abiertamente que hay un tema de Stalin, el cual yo todavía no tengo una opinión, y si lo es, lo es, si no lo es, no lo es. Es porque genuinamente todavía no he visto una fuente que confirme esto, o sea, que sea fidedigna, y es sobre que supuestamente Stalin se acostó con una niña. La razón de esto es porque la persona que escribe esto no estuvo ahí, no era ni familia de Stalin, no, o sea, como que eso viene, creo que fue la fuente después de la Segunda Guerra Mundial. Y me recuerdo haberlo leído de un blog anti-Stalin, y yo, ok, está bien, puede que lo sea, pero ¿cuál es la fuente? O sea, ¿quién escribió esto? O sea, y resulta ser que esa misma persona escribe que estaba Stalin y la niña en la casa. Entonces, ¿quién escribió eso? ¿Quién estuvo ahí? Y nadie menciona nada, ninguna evidencia de que la niña habló de esto, nada. O sea, y maybe en uno de los episodios de Stalin, de la economía, porque ahora viene el segundo episodio de Stalin, de la economía soviética, voy a ver si toco eso, porque y voy a poner fuentes al respecto, porque ese es el único tema de Stalin en donde yo soy bastante escéptico, porque todavía no he visto una fuente que realmente diga, no hay evidencia concreta. Y esperemos que no sea verdad. No, esperemos que no sea verdad. Si lo es, lo es. O sea,
que él que él hubiera sido efectivo. Era de 13 años, ¿verdad? Yo he escuchado de esto anteriormente. Algo así. Maybe que sí, yo lo he escuchado anteriormente. Maybe él era efectivo como político, economista, etcétera, pero maybe en eso falló y era una mala persona en ese aspecto. Pero como digo, como no sé si es cierto, porque es algo que yo todavía no he visto una fuente fidedigna, abiertamente, como digo, aquí esto es un poco de honestidad académica. Yo no te voy a decir que está la verdad o no. Pero me comprometo al segundo episodio de la historia de la economía soviética a hablar del tema. Pero fíjate, yo creo que hay más evidencia de sobra de que Mao Zedong sí era un pedófilo en contraste a eso que ahora me estoy enterando de que había acusación de eso sobre Stalin. Sí, me ha tomado por sorpresa, sinceramente. Nunca lo había escuchado. De Mao, de verdad. Sí, hay evidencia. Mao era medio rarito. Bueno, te voy a decir sincero. No se lavaba los dientes. Te voy a decir sincero. Yo no soy una persona. Ustedes saben que yo le tengo el jab a Mao en la cara. Porque yo pienso que él era muy ineficiente en muchas cosas. De hecho, era un fanático. Pero eso de que él era, ¿verdad? Tenía relaciones con menores de edad, yo no sabía que Mao tenía esas acusaciones. Pero hay fuentes que comprueban esto. Bueno, por el momento los testimonios son los de Li Zizui, que era su médico personal, que él tiene un libro que se llama The Private Life of Chairman Mao de 1994, en la que pues, él afirmaba que Mao tenía múltiples parejas sexuales y algunas de ellas pues eran un poquito más jóvenes del usuario, o sea que esa es la evidencia como tal. Wow, no sabía eso, pero fíjate, pásame eso después porque también es tan interesante hablarle, ¿verdad? Eventualmente un video con pruebas, evidencia y ver si es cierto o no es cierto, porque genuinamente no sabía eso de Mao. Yo había escuchado el revolú de Stalin, pero de Mao no sabía. Lo que está interesante es saber, regresando a Stalin, es si la muerte de la esposa de él fue un suicidio o fue algo planificado. Eso porque supuestamente es de que él no era muy buen esposo, que la trataba mal. Me acuerdo de eso, sí. Y yo, wow. Pero no, como te digo, es como lo del hijo, porque él quería mucho a su hija, él la adoraba. Pero había un hijo de Stalin que estuvo en el ejército. Se lo entregaron bueno, el día de los nazis se lo secuestraron y cuando le dijeron, mira, lo quieres de vuelta, él dijo, mátalo. Bueno, pero es que Stalin dijo, no voy a cambiar un general por un soldado común que era su hijo. Pero entonces, si Stalin hubiera aceptado el trato, lo hubieran criticado porque tenía favoritismo. Y ahora que no lo hizo, también lo critican porque no quería el hijo, decídanse. No hay break. Entonces, sí, la acusación es de que era un psicópata sanguinario y toda esa cosa. Sí. Pero de eso no, yo todavía tengo problemas con aceptar esa postura, porque es que pero es que, digo, hay líderes políticos de la historia que son más sanguinarios que otros. Pero yo todavía, lo que pasa es que Stalin era un introvertido, eso sí. Una persona bien introvertida. Pero no veo índice de que fuera un psicópata, asesino, o sea, todavía no. Y obviamente eso es una postura que está bien implementada aquí en Occidente, eso es bien difícil quitarle eso de la mente a la gente. Y muchas personas que probablemente vean este podcast, este episodio, llegan a este punto, llevamos por 1 hora y media, van a decir, no, estos son unos stalinistas, que el stalinismo no existe, güey. Estos son unos locos, estos son unos pro Castro, pro Cuba, que estoy seguro no van a decir eso. Unos pelú de la UPR. Que ni siquiera los pelúes te apoyan a Stalin, pero dale. La mayoría son trotskistas, ¿verdad? Sí, son troscos y socialdemócratas que no lo saben. Sí, me acuerdo Armando con la bandera. Me acuerdo, ustedes los oyentes no lo ven porque es por audio nada más, pero estamos viendo ahí a Armando de una bandera. Y sacó la bandera de la Unión Soviética ahorita también. Me está aguantando la risa. Armando, tienes que subir un mini blog para la cuenta de Instagram de tu cuarto y todas las banderas que tú tienes. Voy a hacer uno a eso. Pero, no, sí, y recuerdo que hace poco, desviándonos un poquito del tema, pero rapidito que mencionaste el UPR,
que también he visto que muchas de nuestras audiencias extranjeras, o maybe no lo saben, pero la UPR es una universidad de Puerto Rico de Río Piedra, que es donde por lo general se especializan en humanidades y ciencias políticas y toda la cosa. Y ahí siempre hay encontronazo entre conservadores y progresistas, derecha, izquierda, etcétera, etcétera. Y pues que hace poco es una chica que yo estudié con ella, en Brígida Álvarez, se llama Ana Santiago, que ella es parte de un grupo conservador que fueron un grupo de una charla y a ellos no los dejaron entrar. Yo le escribí a ella por privado y dije, mira, yo no soy conservador. No soy conservador en el sentido de como ustedes lo son, no estoy de acuerdo con su postura. Pero, en este sentido, los conservadores lucieron mejor por el simple hecho de que ellos fueron allí, ellos se sentaron, ellos iban a debatir como se supone que se haga. Y vinieron los progresistas del UPR, ¿verdad? Literalmente fueron y los querían votar. No, es como que, mi hermano, la universidad es para tú sentarte. Si la verdad no grita. Si tú tienes un punto a exponerlo, siéntate con ellos. Y no me acuerdo la persona que está encargada, mala mía, no conozco a la persona que está encargada del grupo del progresista que fue allí a la UPR, ¿verdad? A no dejarlos entrar y para sacarlo. Vi el video de ella, pero no sé quién es. Pero eso es un drama que estuvo las últimas 2 semanas. No sé si lo vieron ustedes. Sí, yo lo vi, pero en lo personal yo siempre digo lo siguiente, es una pelea sumamente infantilista. De hecho, si tú lees al propio Lenin, él critica ese tipo de izquierdismo y te das cuenta, por ejemplo, no es tanto si defender el baño inclusivo o no, es que es un problema de seguridad, punto. O sea, literalmente, tú quitas el baño inclusivo y le pones hombre, mujer, como que era el acosador va a entrar y te va a acosar. O sea, se nota que es por motivo ideológico y el que lo denunció quiere ser candidato por esta dignidad. O sea, yo no le meto cabeza a eso. Es la verdad. Es la verdad. El tipo Proyecto ese. Dignidad no va a salir en las próximas elecciones, by the way. Ellos no ganaron lo suficiente. Por lo que entiendo yo. Y perdieron la franquicia. La perdieron. Qué vacilón. El Pero, proyectero anyways. perdió. Sí, sí. Pero, en fin, a lo que voy es que ese problema, en mi opinión, de la oposición en este país, y esto no solamente le aplica a Puerto Rico, también le aplica a los Estados Unidos por igual, han permitido que la política identitaria balcanice tanto el tema de, o sea, de temas son individuales, cuando en realidad yo creo que todo el mundo debería unirse por un asunto de clases, porque al final del día, como dice Marx, el motor de la historia es la consistente lucha de clases. Entonces, todos los problemas que tiene Puerto Rico, en esencia, más allá del coloniaje, es un problema de clase. Y también se ha visto como, por ejemplo, la propia UPR ha tenido su propia gentrificación. El estudiantado del 2025 no se parece en nada al de la década del 90. O sea, son unas clases sociales diferentes. Tú ves los carros en el parking, se ven que son más caros. No les interesa tanto los temas de conciencia de clase, no marchan. O sea, y ahí te das cuenta de que la clase social que entra ahora a la UPR es diferente. Entonces, cuando tú haces ese tipo de análisis, pues quedas como el conservador, el facho, o lo que sea. Y la verdad es que no. No, y eso es lo gracioso porque, por ejemplo, yo no me considero conservador, pero cuando voy al UPR, y es como que, diablo, yo digo mis opiniones, mis posturas políticas, esto a mí me van a tratar, porque ellos le dicen fascista a todo. Es otra cosa, que no saben ni lo que es fascismo ellos. Ellos le dicen fascista, a mí me van a tachar de fascista, porque yo no soy... Cuando digo que yo no me considero conservador, es que yo, o sea, me refiero como que no soy de esa ola de proyecto de dignidad ni nada de eso. Yo soy de izquierda, yo soy marxista. Pero que yo sea marxista, eso no significa que yo esté a favor. O sea, no es que yo comparta todos los pensamientos del progresismo, porque ese es también el problema que tienen aquí en Puerto Rico. Está la izquierda, está la derecha, y si tú eres de derecha, tú piensas esto, y si eres de izquierda, piensas esto. Ok, se nos fue la luz, gracias a Luma. Así que si ven que el podcast en el audio se corta y vuelve, es por eso el problema. Se nos fue la luz y tuvimos que entrar otra vez al salón y grabar todo. Pero lo que hablamos en parte, fue de la UPR. Perdí un poquito el hilo exactamente lo que estaba diciendo.
Pero estás hablando de eso, de que creen que aquí hay solamente dos extremos, la izquierda y la derecha, y que si tú no piensas que el marxista tiene que pensar de esta manera y que el conservador tiene que pensar de esta manera, cuando tú puedes ser conservador y ser completamente diferente a Proyecto de Dignidad, tú puedes ser marxista y no estar de acuerdo con las de estos progresistas, porque de hecho el comunismo, por gran parte de su historia, fue sumamente homofóbico en algunas áreas. No siempre lo fue, eso depende también de qué país, de qué ideología, de qué partido estemos hablando. Y también, igual que los conservadores, que no todos los conservadores son homofóbicos, no todos los conservadores son cristianos, no todos los conservadores son capitalistas. Eh, pero aquí en Puerto Rico, ¿verdad? No han salido de ese pensamiento de la Guerra Fría y han reducido todo a dos extremos, izquierda y derecha, y eso es lo que ha dañado también aquí en Puerto Rico la universidad. Aquí también hablan de la adoctrinación en la UPR y la universidad de, mira, puede que sea cierto, hasta cierto punto, pero es que la UPR no es la única universidad de Puerto Rico. Y aquí hay personas, hay personas en la UPR que yo conozco. Una de ellas, no sé si lo quiera decir, pero que no le aceptaron el trabajo, le dieron una mala nota porque era un pensamiento de izquierdas. Ahí es cuando yo digo, pero ven acá, según los conservadores, si tú eras izquierdista, te favorecían, no que la UPR era antiderecha, anticonservadora. Y como que no, como que es mucho más complejo que eso. Por ejemplo, en la universidad que yo estoy, que es la Intermetro, hay mucho liberal, o sea, demasiado. Me sorprende, de hecho, la cantidad de liberales que hay. Pero sí, y eso es lo que quería explicar sobre el tema de la Universidad de la UPR de Puerto Rico. Y de, ¿verdad? Que es más complejo que simplemente, ¿verdad? Que la Exacto. derecha, o UPR, o la Inter, o Mayagüez, o cosas Esa así. cuestión de los estudiantes asusta, mano. Digo, yo soy de la universidad hace tiempo, de Puerto Rico, de esa universidad también. Pero da miedo. Ya no hay huelga, ya no hay ya no hay, digo, no es que, ¿verdad? Hay huelga, lo que pasa es que las huelgas no son muy... No es lo mismo que antes esta huelga. Exacto, me refiero Exacto. exacto, es como si ¿verdad? Estuvieran apagados en ese aspecto, y lo vieran ya como anticuado, obviamente. Pagado como David Bernier. Exacto, el sistema es lo que quiere, que inclusive las huelgas se vean como algo anticuado y no había nada por qué luchar. Pero en este ambiente universitario donde es que tú tienes que, ¿verdad? Dejarte escuchar, que no hayas que ya eso esté pasado, entre comillas, de moda, pues da miedo. Habrá que ver, yo no estoy ahí, no sé cómo está la izquierda ahí o la derecha. Horrible, horrible. Y la mayoría son troscos. Tú sabes que aquí en Puerto Rico y en Estados Unidos la mayoría de los de izquierda son trotskistas. Sí. Y, ¿cómo es? Los conservadores aquí en Puerto Rico también, igual que la izquierda, están igual de adoctrinados. Es como que tú no puedes ser conservador si no eres cristiano y eres capitalista, liberal. Es como que, no, mi hermano. O sea, es mucho complejo. Ser conservador no es una ideología ahí en sí como tal. Como el conservador, el liberal de hoy será el conservador de mañana. O sea, ¿verdad? El progre de hoy será el conservador de mañana. Eso pasa Bueno, incluso para los estándares de los progresistas de hoy día, en muchos aspectos, Lenin, Stalin y Che eran sumamente conservadores para unos estándares de ellos. Y eso no lo hablan. Lo que es left y right en los Estados Unidos y que se ha traducido aquí, ¿verdad? Porque nosotros hemos imitado la binaria de allá. Todos son neoliberales, es la misma mierda. Son dos alas del mismo pájaro, el mismo pajaraco. Sí, pero fíjate, yo conozco varias personas en Estados Unidos que pasa de que la mayoría son trotskistas. Sí conozco personas de izquierda en Estados Unidos que son pro Stalin, Unión Soviética, un poquito más conservadores en algunos pensamientos, ¿verdad? Pero sí, o sea, aquí es lo que en Puerto Rico lo que se tiene es un circo ideológico. Y entonces también es que van a... Vale, bueno, no es que yo esté en contra de los debates de izquierda y derecha, a mí me encantan, yo los veo y siempre. Pero aquí en Puerto Rico, yo todavía, no los he visto todos, pero lo que he visto yo todavía no he visto un debate o un podcast que te hayan invitado de cierta dicha que tengan un contexto histórico. Todos los que vienen a tirar falacias argumentativas y lo que van allí es a pelearse uno del otro por trivialidades que realmente no importan. Y me vi hay uno, me vi es que yo no lo he visto, ¿entiendes? Y Pero fíjate que ahora que mencionas eso,
así mismo como dices que hacen un análisis que para mí es sumamente erróneo decir izquierda y derecha, porque para mí realmente la división está entre progresismo social y conservadurismo social. Lo económico no se toca. O sea, ¿en qué momento, por ejemplo, se da discusiones a nivel intelectual y vamos a salirnos de la academia por un momento, porque a veces la academia está en una especie de pedestal donde no ve la realidad. Vamos a hablar de lo común en la radio, la televisión. Cuando se habla un cuestionamiento de que si, a ver, cuando yo he visto una persona que diga abiertamente, mira, el capitalismo ha fracasado, el Luma, la quiebra fiscal de Puerto Rico, todo eso es producto del capitalismo, pero ¿por qué no lo dicen? O sea, le tienen un miedo tan duro en decir la verdad. Y entonces, eso es lo que me molesta, porque así mismo con esa irresponsabilidad intelectual de no querer asumir que, pues, como cualquier otra ideología, tiene sus fallas, eso pasa. Pero, pues, di las cosas como son. Tu sistema liberal fracasó en unas cosas, pero aquí no hay Acuérdate babilla que, para decirlo. acuérdate que Y aquí en entonces, Puerto cuando te Rico, enfrentas a ajá, temas que te sales de ese mundo aislado en el Caribe, del insularismo, y te toca tocar temas como Rusia y Ucrania, es fácil decir, mira, aquí está peleando la izquierda y la derecha. No, no, o sea, dos países de realmente derecha son se dos están países de peleando. derecha, con sus matices, con sus historias, con sus conflictos. Uno es progresista en lo social, a medias, y el otro es reaccionario. Pero eso implica que, pues, tengo que aliarme siendo de izquierda con Ucrania, pues porque esto es antiimperialismo. No, pero sí, aquí también tienes las complejidades del imperialismo estadounidense impulsando una guerra que pues ya hace rato que se acabó. Lo que pasa es que no se han dado cuenta. O sea, es mucho más complejo, ¿no? Pero ahí te das cuenta que no es tan sencillo como lo quieren plantear, que, ok, este apoya el marxismo cultural, que dicho sea de paso, eso es un error, es progresismo. Y, Ujú. y que los otros son unos fachas, que de nuevo es conservadurismo social. O sea, no, hay que decir los nombres como son. Y aquí no hay distorsión por eso. Y por eso que no se hacen muy buenos análisis en este país. Oye, Urayoan, disculpa que cambie un poquito el tema. Es que ya mismo cerramos y hay una pregunta que te quiero hacer porque te, este, mira, Sakura Joan, un problema en el StreamYard. A veces tenemos problemas con el que lo saca, pero ahí volvió. Urayoan, una preguntita rapidita, un poquito, se sale un poquito del tema de izquierda y derecha, pero es que como ya mismo vamos a cerrar. Quiero hacerte la Ujú. pregunta, porque Sí, en TikTok hemos cogido bastantes views, ya de esto va subiendo. sí. Y si te acuerdas que hicimos un video acerca de la bandera de Puerto Rico, y que estabas diciendo que la bandera esa supuestamente que era bajo España, que no hay ninguna evidencia. Y te dijeron disparatero. ¿Cómo tú respondes a eso? De que no hay evidencia de que esa era la bandera de Puerto Rico bajo Bueno, España. primero que todo, las franjas eran blancas, no son amarillas. El asunto de que esa bandera se haya ondeado históricamente es falso. O sea, sí hubo un ordenamiento de los reyes en diseñar esa bandera, pero no hay historia, o sea, no hay una evidencia de que se haya ondeado formalmente. Nunca se ¿Cuál se ondeó. usó? Este, Ninguna. O sea, se utilizaba el escudo. No es que tenemos ahora, pues el de ahora es un diseño del 1975. Estamos hablando del previo que sí sale en el escudo que se recrea, que fue las peticiones que hizo el rey. Ujú. Y sí hubo unas consideraciones de convertir esa a la bandera de Puerto Rico. Pero la monestrellada ganó en cuestión de influencia cultural, por lo que había mencionado que en el 1895 ya el Partido Revolucionario Cubano pues, había diseñado unas banderas, que entre ellas era la de Puerto Rico y Cuba, y las diseñaron similares como una especie de alianza política estratégica. Y pues, pero ciertamente, más allá de la abstracción de que esa bandera representa la reunificación con España, que si las franjas eran amarillas, eso es falso, ni se hundió. O sea, se quedó en lo teórico. Fue un mandato que dio el rey y ya. Pero no hay O, o- evidencia concreta de que existió. o sea que la bandera el rey mandó a una orden para que hiciera, pero nunca aquí en Puerto Rico las personas utilizaron esa bandera para representar a Puerto Rico. Correcto. Ah, ok, porque algún comentario dice, no, que eso estaba en un museo en Puerto Rico, que eso se usó, que es un disparate. Yo, Brian tiene que responder a esto. Bueno, hay un dibujo de cómo
es la bandera, pero más allá de eso no hay una representación clara, o sea, en cuestión de tela que se haya ondeado al aire, no Sí, existe. en su momento, que probablemente las que hay ahora mismo son recreaciones, no son auténticas de la época. Volvió a votar. Sí, que no son necesariamente auténticas, ¿verdad? Que Rey mandó a hacer este tipo de bandera, la mandó a hacer y esta es la que se utilizaba para representar a Puerto Rico. No, eso no pasó. Ok. Ujú. Sí, eso era un paréntesis La bandera realmente. de Puerto Rico es la aspa de Borgoña. La bandera de Puerto Rico siempre ha sido la monestrellada y yo creo que eso hay que darlo bastante claro. O sea, y la de Lares en algún momento hay unos La de libros Lares, bien. claro, esa fue la original. Sí, pero incluso la de Lares es un poco interesante porque las franjas también están mal puestas. Pero eso es un tema para otro episodio. No quiero seguir extendiéndome. No, claro, obviamente. Yo- la Este ha azul sido el mejor celeste. episodio de Rusia y Ucrania que hemos Sí, tenido, sí. así que no te Pero preocupes. es Azul una celeste. conversación bastante dinámica. Hemos hablado un poquito en todo, pero lo importante es que, porque lo de Rusia y Ucrania está bastante aclarado, lo importante es una conversación dinámica. Pero sí, ¿entiendes? Eso es lo de Puerto Rico y la bandera, es bien importante explicarlo. Que queríamos hacer un episodio de la historia de Puerto Rico, historia general de Puerto Rico. Estaba muy interesante eso y ¿verdad? Desmentir ciertos mitos también acerca de Puerto Rico. Pero la bandera es bien importante. Pero sí, muchachos, algo más que quieran añadir, un tema de cualquier cosa. Yo creo que fue un excelente episodio. Aprendí bastante. Perdón, estoy seguro que muchos que me escuchen esto van a aprender bastante y van a tener sus nuevas preguntas y van a insertarse, porque esto sirve a veces como para insertarse en el tema, seguir indagando. Así que los felicito a todos. Ahora, Joan, Gabriel. No, bueno, este es nuestro primer episodio donde pues no tenemos invitado especial y estamos, ¿sabes? Mucho más dinámicos y hablando más como de lo que nosotros pensamos ya directamente desde la raíz, que ha sido mucho más suave y pues hemos tenido esta autonomía, libertad de pues, incluso hasta tocar el tema de Puerto Rico, pues llegamos hasta acá. O sea que en verdad, muy buen episodio y esperemos que sigamos desarrollando más episodios así. Definitivamente, Gabriel. me gustó. Ha sido un episodio bueno. No, pues sí, obviamente van a haber más episodios de nosotros solos, anfitriones, porque estamos claros que los últimos 8 episodios han sido con invitados. Los últimos 7, porque el primero fue de introducción. Y hemos querido tener invitados, pero vamos a tener más episodios nosotros solos, haciendo nuestro propio análisis y opiniones. Venimos con Roma. Porque también venimos con Roma, porque la realidad es que hay que conectar con ustedes, tienen que conocer nuestras posturas, cómo nos comunicamos, qué pensamos. Y esto es bien importante, ¿verdad? Y ha sido un buen episodio, se habló de todo un poquito, pero se concentró bastante en lo que es Rusia y Ucrania, nuestra opinión, el bias que había en la prensa, todo. Por favor, recuerden que si les gusta nuestro contenido, nuestros videos y tanto nuestro podcast como nuestros videos que hacemos informativos en YouTube y nuestro contenido en Instagram y en TikTok ahora, que TikTok ahora es nuevo, que gracias por el apoyo, by the way. Me vino a un montón, pero en un día ya vamos casi por 500 seguidores, poco a poco, mucho crecimiento para solamente un día de empezar a publicar, y lo mismo en Instagram. Poco a poco estamos subiendo seguidores, gracias por ese apoyo. Y si nos quieren seguir apoyando, pues obviamente nos apoyan suscribiéndose y dándole like. Y lo más importante, si quieren apoyar en Patreon, que hay diferentes tipos de suscripciones, de $2 a $15, no importa la que quieras pagar. Eso a tu discreción nos estarías ayudando para poder traer más contenido de calidad. Y sí, sería todo. Gracias ¿verdad? Por ver nuestro episodio. Espero que les haya gustado. Recuerden que en todas las fuentes que hemos mencionado en el podcast, todo lo que hemos discutido va a estar en la descripción del video.